Pues bienvenidos y bienvenidas a este directo. Este directo es un nuevo directo en abierto del Boscanumis. La temporada ya está inaugurada desde inicios de marzo. Sin embargo, aún no habíamos hecho un videochat de Telegram. Ya sabéis que los videochats son uno de los elementos estrella en el que a viva voz y si queréis con vuestra imagen podéis estar con la persona invitada y con las personas que estemos en este momento. Ya tenía ya ganas yo de volver por estos lares. Recordad que antes lo hacíamos 2 veces al mes, pero bueno, ahora lo hacemos una al mes porque también hacemos otras cosillas y por no también colapsar un poco nuestras vidas personales, ¿no? Bueno, tenía ganas de volver por estos lugares, oler el aroma antiguo, a libro viejo, a alfombras, estercio, a orejero, a sofá chester, a hogar, coñac puro y gato viejo. Volver al ambiente del círculo decimonónico inglés, aunque sin ese machismo y a las discusiones con el tono flemático, con el reloj de bolsillo a punto para saber el tiempo que falta para la charla. Sin embargo, no estamos en la capital británica, sino en un lujoso hotel de Roma, cerca de la Plaza de España, reunidos con otros británicos de hace 2 siglos, disfrutando de lo que se conoce como el Grand Tour. Por si alguien no lo sabe, este tour podía durar meses o incluso años, dependiendo de la capacidad adquisitiva del joven británico de clase media alta. Consistía en un viaje por partes de Europa, sobre todo por Italia y por Francia, y eran acompañados por alguien de su familia o algún tutor. Era una especie de complemento de la formación que tenían los ingleses en idiomas, a nivel cultural, de los ingleses, por supuesto, con dinero, ¿vale? O sea, no ya podía hacer este gran tour. Sobre todo, bueno, pues valoraban el acceso directo al arte y la arquitectura clásica, renacentista y a los círculos sociales que había por Europa, ¿no? Así que bueno, como ellos, vamos a hacer un recorrido artístico por el mundo romano a través de sus restos arqueológicos. Y como ellos, vamos a disponer de un tutor, bueno, en este caso de una tutora, y además con el aliciente de que está loca, ¿sí? Es la, es la loca de las piedras. Pero bueno, no se llama así, se llama Miriam Reyes, lo que pasa que su cuenta de la que conozco yo de Instagram, imagino que en otras redes también, se llama la loca de las piedras, ¿no? Miriam es historiadora del arte y, bueno, intento de arqueóloga según su perfil de Twitter. Así que bueno, pues bienvenida Miriam, bienvenida. Lo que pasa que antes de nada, te quiero hacer unas preguntas, pero bueno, si te quieres presentar y esas cosas, ya te las hago. Mm, Bueno, buena. Menuda presentación. Lo de intento de arqueóloga va porque hice el máster de arqueología, pero más allá de las prácticas, pues no he tenido la suerte de ejercer de arqueóloga, con lo que me gusta a mí un pico y una pala, pero no me han Mm. dejado. Entonces, de ahí lo de intento de arqueóloga. Soy más arqueóloga de biblioteca que de campo, ahora mismo. Pero bueno, sí, me gusta más una piedra con un niño y un caramelo. O sea, que hiciste un máster de arqueología, pero no has conseguido practicar, ¿no? No has conseguido trabajar No, de eso. que va. Tengo la espinita ahí todavía clavada, pero bueno, todo se andará, como se dice aquí en Extremadura. Vale, de acuerdo. Oye, y una otra, bueno, será una pregunta que te iba a hacer, pero ya me la has contestado. Oye, y otra pregunta, ¿cómo te metiste en esto de la divulgación? Porque por si no lo sabéis, en la cuenta de Instagram de la Loca de las Piedras, que por cierto, Ana Burgasé fue la que me la enseñó en un principio hace mucho tiempo, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y además es una página de Instagram, una cuenta de Instagram en la que le explicas las cosas bueno, de arte de muchos. Es transversal a todas las épocas, ¿vale? No se centra ni en antiguo ni en moderno, o sea, es transversal a todo. Y además lo hace con un estilo, pues bueno, bastante divertido, muy ameno y bueno, eso también es lo que hace que también, aparte de todos los conocimientos que nos puedas ofrecer, bueno, pues tengas bastante éxito, ¿no? En cuanto a la gente que te sigue y todo. Pero bueno, independientemente de esto, ¿por qué te metiste en esto de la divulgación? Pues fue un poco por, a ver, presiones externas no, pero mi pareja y mis amigos decían, pero vamos a ver, ¿por qué no lo que nos cuenta a nosotros, por qué no se lo cuenta en redes al resto de la gente que tiene que gustar? Yo lo que quiero y siempre he defendido siempre, yo como otros compañeros, otros colegas que se dedican a lo mismo,
quitar esa losa de la historia es aburrida. No. La historia, el arte, la arqueología, la cultura en general es súper divertida, pero hay que saber contarla. Si yo me siento con un libro gordo de Petete y empiezo en el siglo I antes de Cristo, Julio César, pues yo al tercer párrafo me quiero pegar un tiro. Pero si tú lo cuentas como te estás contando a un amigo, mira lo que pasó el otro día, pues no te enteraste lo que le pasó a Julio en el Senado, creo que lo cosieron, lo dejaron como un colador. Tú dices, ¿cómo como un colador? Pues ya le sueltas ahí el rollo, lo enganchas y le sueltas el rollo, a ver. Pero yo digo que hago divulgación con rigor, pero con un poquito de cachondeo. Sí, sí, claro, Y es una lo que cosa no está defiendo. reñida con la otra. Como diría No, un amigo mío, lo cortés no quita lo valiente. totalmente. Entonces yo es lo que busco siempre y que luego te quedes con algo de lo que has leído, de lo que has escuchado, de lo que te he contado. No que solo digas, mira qué cachonda. No, pero a lo mejor estás Hombre, sí, claro. viendo, yo qué sé, lo típico, estoy viendo Gladiator. No, pues yo me acuerdo que la loca de las piedras dijo que esto no era así por no sé qué. Un ejemplo, ¿no? Porque es una Mm. película que la tenemos grabada a fuego todo. Entonces que te queda ahí en el subconsciente, en el archivo, diga, que te haga el clic y diga, pues yo me acuerdo de esto. Yo con eso ya me doy por satisfecha. Sí, sí, muy bien. No, no, claro, ahí es donde está la divulgación. Por supuesto, para otra cosa, pues si quieres leer otras cosas más académicas, pues tienes sus artículos, ¿no? Tienes artículos académicos Claro, y ya, pues si quieres profundizar un poco más, pues tienes otras fuentes. Pero bueno, si quieres iniciarte y aprender, además disfrutando también, ¿no? O sea, porque se puede aprender de muchas maneras, pero disfrutando, pues bueno, está bien que estas cuentas de divulgación como la de Miriam pues hace un trabajo fabuloso. Eso intentamos hacer aquí también, pero bueno, poco a poco, poco sí, a sí, poco. sí, lo conseguí, ¿eh? ¿El qué? Que lo conseguí, que soy Ah, unas sí. máquinas. Sí, sí, Increíble, no, pero no, lo la conseguí. verdad es que con los colaboradores tan maravillosos que tenemos, vamos, o sea, eso, el éxito está garantizado. Bueno, pues nada, si quieres empezar ya, pues todo tuyo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis que nos han preparado un inicio que nos pone arte romano para profanos, que así es como se llama el directo. Y bueno, yo creo que esa imagen que vemos allí me suena de una película, ¿no? Hombre, la vida de Brian. Eso es. Eh, soy muy fan de los Monty Python. Me parecen lo más grande que ha parido el cine. Y es que esa imagen es, aparte de la de las cruces en la peli cantando qué bonita es la vida, no sé qué, aunque te están matando aquí, pero este momento de, no, declíname bien el romano, iros a casa, digo que mejor imagen para empezar. Porque iba a poner Augusto, pero es que se me va a ver el plumero enseguida. Digo, bueno, me lo voy a guardar para más adelante. Vale, vale, de acuerdo. No, no, la verdad es que la escena es muy buena, la de que parece que lo va a reprender, pero no, no, o sea, le va a corregir que eso lo ha escrito mal, que eso está mal declinado. Es muy buena esa escena, sí, sí. Es maravilloso eso, la verdad, es un momentazo como toda la peli entera en sí. Pero bueno, como decía Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mis romanitos, Muy que bien. soy una loca de los romanos. A ver, a lo mejor me pasa un poco, porque son muchos siglos, muchas cosas. Los romanos hacían muchas cosas y muy bien todas. Entonces, es un resumen del resumen del resumen del resumen. Lo básico y lo más básico. No sé si me dará tiempo a todo. No te Entonces, los preocupes. bloques básicos son arquitectura, escultura, pintura y mosaico. No sé dónde llegaremos. Me paráis, que yo hablo mucho, Ujú. tengo esta duda, tengo no sé. Que lo sé, lo respondo que no, pues tampoco soy Wikipedia, por mucho que me la haya preparado bien. Y nada, pues la arquitectura romana es lo primero que pensamos cuando hablamos del Imperio Romano. Esos grandes templos, esos grandes teatros, los anfiteatros. ¿Y por qué tuvo tanto éxito la arquitectura romana? Porque eran unos ingenieros increíbles y eran unos constructores magníficos. Solo tenemos que ver los restos que hay. El Teatro de Mérida se sigue usando para su fin 2000 años después. Hay puentes como el de Alcántara aquí en Extremadura, romano, que todavía tiene tráfico rodado, que lo deberían cortar, pero aguanta. Un puente de hoy, a los 10 años, está chuchurrío. Son romanos,
no No, te lo hacía. eso es, perdona que te interrumpa, eso es una brutalidad, Sí, ¿eh? sí, O sea, yo me acuerdo, tenía una profesora de piano hace muchos años, se llamaba Ilka, y hablábamos de esto, ¿no? Y decía, pero vosotros sabéis lo que tenéis en Occidente. O sea, ¿sabéis los edificios que habían construido vuestros antiguos ancestros hace 2000 años que aún perduran? O sea, eso es algo increíble, increíble. O sea, pocos ejemplos paralelos hay en el mundo a comparación de eso. muy pocos. Y es porque la conciencia que ellos tenían era hacer las cosas para que perdurasen. Cuanto más grandioso y más durase una construcción, es que el gobernante de ese momento o el que ponía la pasta era el más grandioso. No que fuese el edificio más bonito, sino mira qué pedazo de... El Coliseo del Anfiteatro, Flavio. Ahí está. Y se sigue utilizando, hacen sobre todo la procesión, creo que es Via Crucis en Semana Santa. Pero cuantísimos edificios de época romana se siguen utilizando. Entonces es increíble. Y uno de los grandes secretos es el opus caementicium, el hormigón romano, Ujú, súper resistente. Y ahora hace poco recuerdo haber leído un artículo que han descubierto como el secreto del hormigón romano. Y es que tiene alguna composición como que, hablando a grosso modo, como que se cura. Que cuando hay alguna especie de grieta o de algo, la composición que tiene como que se reajusta o algo así, quiero recordar, que hace ujú, mucho ya que lo leí, un par de semanas. Y entonces ese es el origen de la resistencia. A ujú. la vista está que hicieron tan bien el hormigón que lo seguimos utilizando, con variantes, con material más guarrindongo, cierto, porque se nos abren grietas enseguida, pero es la base. La Sí, base del ellos hormigón romano es la usaban, base. ellos usaban para ese cemento la ceniza que provenía de la zona de Nápoles, ¿verdad? Usaban, usaban ceniza, usaban cal, usaban Eso, no, ¿cómo se llama? la cerámica Pucholi, también. la pucholana, eso es, Claro, de ahí todo sacan. eso pues te crea un compacto que puede construir con la imagen que tenemos, el acueducto de los milagros, que se llama Ujú. así porque creen que es un milagro que todavía está en pie después de 2000 años. Ten en cuenta que es del siglo I, de principios del siglo I. Sí, Y ahí en el acueducto de los milagros se ve dos de los grandes materiales constructivos de los romanos, que es el ladrillo y la piedra. Se podía utilizar el ladrillo solo, la piedra sola, en combinación como aquí, que también ujú, recuerda a las arcadas de la, de la mezquita de Córdoba, en blanco y en piedra y ladrillo, y ujú. también el mármol era muy usado. Son los tres elementos clave. A grosso modo siempre hablo, no me puedo entretener mucho porque si no estamos aquí hasta el año que viene. Porque fíjate, Pero por ejemplo, algo que nos explicaron ahora viendo esta imagen, nosotros, Ana y yo nunca hemos estado en Mérida, ¿vale? Pero viendo esta imagen, cuando estuvimos por ahí por Pompeya, vimos que cuando había algo que se derrumbaba, o, por ejemplo el famoso terremoto que hubo antes de la erupción, ¿no? No sé si fue en el 63 o no me acuerdo exactamente. Pues claro, se derrumbaron muchas edificaciones que eran, bueno, pues que estaban bien hechas, en piedra, en roca, ¿de acuerdo? Pero luego los romanos, como son tan prácticos, usaban ladrillos, ¿vale? Que no quedan tan bonitos, pero oye, ahí han durado hasta nuestros días, ¿eh? O sea, y ahí veo en ese acueducto que, bueno, están las dos combinaciones. El ladrillo, que imagino sí, que sí, porque por el bajo peso que tenía a comparación de la piedra, ¿no? Y la piedra. claro. Es que los romanos eran, lo que tú has dicho, eran prácticos. Yo no voy a hacer este edificio así combinando porque queda bonito. Nosotros ahora, pues decir, mira qué combinación de colores. No era práctico y tendría seguro que su parte práctica, esto lo hago así porque me sirve para esto y para esto. Los romanos no daban puntas sin hilo nunca, jamás. Nosotros somos de otra manera, pero ellos todo lo tenían Ujú. atado y bien atado. Volvemos a lo mismo, perdurabilidad. Si yo quiero crear un imperio increíble,
yo tengo que tener a la gente de los territorios que conquiste, pues bien apañados. Tienen que tener su acueducto, su agua limpita, su teatro, y así si los tengo contentos, pues no me vienen a tocar las narices. Ujú. Romanos porque estamos con eso, pero son egipcios, griegos y todos los grandes imperios de la antigüedad. Pasa que ahora pues lo vemos como que bonito, no eran prácticos. Eso Vamos a entrar es. en materia porque no me voy. Los, Bueno, yo ya vamos a ves ver, que voy pasando edificios. imágenes, así te meto un poco de Sí, sí, presión. sí. Ahí te he visto, me encanta. Bueno, pues los acueductos eran uno de los edificios clave en cualquier ciudad romana que se preciase, porque los romanos bebían agua, su agua limpita. La traían desde ríos o desde lagos o incluso desde embalses artificiales como este que tenemos en la imagen, que es Ujú. de Proserpina, de Mérida, que lo hacían el proceso para captar agua. El acueducto de los Milagros traía el agua de aquí del embalse de Proserpina. A través de una piscina de decantación iban los diferentes pendientes, iban cayendo el agua y se iban filtrando y llegaba el agua fresquita, limpita, pues prácticamente a la puerta del romano. Entiéndase, a la puerta, a la fuente. Pero de coger el agua, captarla en un río, a llegar prácticamente potable a la ciudad, eso era un sistema de ingeniería y de Bueno, una brutal, es brutalidad. brutal. O sea, conseguir. Bueno, los programas estos de ingeniería de Roma de este hombre de Isaac Moreno, eso es, Sí, sí, son muy buenos porque, o sea, te explican un poco la técnica, incluso cómo los sedimentos que se iban quedando en el agua, ¿no? Se iban quedando en esos surcos que iban haciendo un poco en el suelo, o sea, es una brutalidad. Y la pendiente, o sea, calcular esa pendiente es algo claro. o sea, que es flipante. O sea, algo hay que se nos escapa porque es algo flipante. ¿Cómo conseguían hacer esto? Algo hay que, no se nos escapa, lo hacían, volvemos a lo mismo, para que perdurasen. Y tenían todo el tiempo del mundo. Nosotros ahora es rápido, rápido, venga, bum, bum, Mm. bum. Vamos a hacer esto rápido, rápido, y otro, y otro, y otro. Sí, Lo sí, que sí, es sí. que si se les caía, hacían un acueducto mal, era un coste en dinero, en material y en mano de obra, pues que no estaban dispuestos a pagar. Entonces, claro, ese es sobre todo el secreto, la perdurabilidad y la idea de yo hago esto para que dure generaciones. Hombre, también Otro te digo una ejemplo, cosa. dime. Hace un tiempo hicimos un directo con los compañeros de Morror Invictus sobre Santa Cruz de Eslava. Bueno, un directo, fue una grabación. Y en Santa Cruz de Eslava pudimos comprobar que los romanos sí que eran buenos, muy buenos haciendo estas cosas, pero a veces no tanto, ¿vale? O sea, dependiendo también de la población, de la importancia y Sí, tal, podían hacer también apaños chapuceros, o sea, sí, que también sí, sí. hay chapuzas en el mundo romano. Por supuesto, no es lo mismo hacerte este acueducto en la Roma chica, que yo siempre digo Augusta Mérita, que es la Roma en la otra punta del imperio, que hacerla, por ejemplo, pues en otra población pequeña de aquí de Extremadura, Medellín, que tiene un teatro romano increíble, pero ya es de menor entidad. No tiene la importancia de la capital de la provincia de Hispania. Es como ahora, no te tiene los mismos edificios, las prestaciones en un Madrid que yo, por ejemplo, en un pueblito de Extremadura. Es lo mismo, Ujú. y más chapucero. Un edificio público te lo hacen más apañado que luego otro que es vamos a tapar esto aquí un poco las carreteras, en lugar de echar la entera, le echamos aquí un tapadillo de alquitrán Eso es. y una chapuza hecha. Pues claro que lo hacían también, pero pues yo te vendo lo bonito de los romanos. Sí, 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 no, bueno, pero que también, a ver que Pero sí, pero sí, que hay que parece sacarlo todo. que vemos, claro, vemos los programas de Isaac, ay, que no me acuerdo, Moreno, de Isaac Moreno, pero la que tengo a Ana aquí, si no, de Isaac Moreno y otras cosas y parece que los romanos son, bueno, en fin, que lo hacen todo niquelado y a veces no, a veces también pues fallan. ¿No? Y a mitad de construcción de algún edificio, de alguna cosa, se les venía abajo porque habían racaneado en el material del hormigón, habían racaneado en las piedras, pues no estaban bien cortados los sillares, pues habían Bueno, cogido los... eso me suena esas cosas. Es que seguimos igual, es que Sí. vamos a ver, que somos mediterráneos y ya está, Mm, eso es. y ya estaría. Entonces, cómo nos vamos a identificar con los romanos? Es que seguimos 2000 años exactamente igual.
En todo, sí, con internet, pero en todo, igual, en el racaneo y en todo. Bueno, que me disperso. Bueno, pues estamos con los acueductos. A ver, Estamos con los acueductos. Otro acueducto, el acueducto por excelencia, el acueducto de Segovia. venga. O sea, pasamos de la presa, ¿no? Sí, Que aquí sí, aquí la vemos. O sea, aquí el vamos a hablar embalse de Proserpina. un poquito de Proserpina Venga. y pasa para otro ejemplo que veáis que no solo vivo de Mérida, pues también el acueducto de Segovia, que es uno de los más importantes de que se conservan de todo el imperio. Es cierto que está pues también retocado, pues como la mayoría de los edificios romanos, pero se conserva bastante bien. Es del siglo I y tiene unos 167 arcos. Es increíblemente grande. Y Ves, está es una hecho brutalidad. así me sale, con sillares colocados a soga y tizón y sin argamasa, uno encima de otro. Y se imaginaron que entre los sillares no hay nada. Hay un poquito de hormigón, en algunas partes sí, pero la mayoría, uno sobre otro, son un nivel de perfección que lo harían ahí. En un Sí, sí, pueblino, sí. pues harían chapotillas, como ya hemos dicho. Es que encima, Pasamos de sitio. cuando estás allí, perdona, cuando estás allí en Sí, sí, Segovia, o bueno, o lo ves o tal, es que parece como que lo empujas y se cae. O sea, parece, o sea, sí. la sensación es que está, como tú dices, que están colocadas las piedras unas encima de las otras, y dices, ostras, es que esto, o Ahora sea, no multan, ¿el ahora qué? multan. Perdón. Ahora no se os ocurra apoyaros en el acueducto ni tocarlo porque hay multas bastante Ah, sí, tochas. bueno, bueno, Sí, a ver, sí, no me parece mal, porque, hombre, que yo qué sé, que es que estas cosas se van tocando, se van tocando, se van tocando, y claro, pues sí, sí, yo creo sí, que hace unos 15 días algo así vi la noticia y era ya, incluso si tú te apoyas para hacerte una foto, te multan. Claro, ya. no hemos llegado un poquito al extremo, puede ser, pero es que muchas veces nos dan la mano y nos cogemos hasta el codo y tampoco Sí, sí, que tiene que además, claro, esas piedras dan mucho como para, venga, va, me subo aquí, me subo allí, me escalo un poquito por esto, aquí. Mm, sí, yo lo he mm, visto, estando en ese visto a un colgado, digo, pero ¿dónde va? mm. Digo, mira, digo, me voy de aquí porque es que me estoy poniendo mal. Bueno, pasamos a los puentes Venga, ahora. Un recorrido así muy rápido. muy bien. Guía básica para una ciudad romana. Que haya un río cerca. Básico para abastecimiento y para navegación y para alimentos. ¿Por qué Mérida es la Roma chica? Porque repite prácticamente el modelo de orografía de Roma capital. En Mérida hay también hay siete colinas, como en Ah, Roma. sí, hay Hay un 7 gran río. colinas en Mérida, hay 7. Anda. Ahora ya son pequeñitas, pero su origen Bueno, sí. Por eso siempre se ha dicho que es el reflejo de Roma en la otra punta del imperio. No es que yo lo esté vendiendo porque soy una enamorada de Mérida, que también es verdad, mm, pero que es un reflejo. Entonces, el río Guadiana conectaba todo el sur peninsular, llega hasta desembocar en Huelva. Entonces, ujú. que antes la romana la desembocadura estaba mucho más arriba, un río navegable, fácilmente navegable, con muy mala leche, perdóname la expresión, cuando crece, y por eso si nos fijamos, bueno, que me voy, espérate, para construir un puente romano era súper curioso porque hacían como unos armazones de madera cuadrados, los metían hasta el fondo del río y iban vaciándolo. Con el tornillo este de Arquímedes, creo que se llamaba, iban Sí, sacando el sí. agua. Una vez que estaba saca el agua, iban echando los pilares y ahí ya estaba el pilar. Cuando fraguaba, pues ya lo quitaban, iban construyendo así. Que el proceso es similar a lo que se sigue haciendo ahora con otras técnicas. Pero imaginaros en ese momento la cantidad de trabajo y de mover esa cantidad de agua, esas piedras, esa cantidad de fuerza humana y animal que necesitarían para un pilar. Imaginaros un puente así tan grande. Sí, Y que sí, este sí, de sí. Mérida, que data del inicio, de cuando se fundó la colonia, ya por el 25 a.C., que en origen eran dos puentes que se unían en una isla central. Lo que pasa es que no sé si ya a finales del imperio se unieron, ya eso ya no lo recuerdo. Y como no lo recuerdo, pues no quiero yo comentar datos falsos. Vale. Lo más destacado del puente son en la parte de abajo de los pilares, si los veis, hay unos tajamares que son semicirculares adelante,
eso lo que hace es frenar la fuerza del río cuando viene crecido. Y arriba de esos tajamares hay unos huequitos en cada pilar, que es Sí, para que el río cuando sube no traspase el puente ni se inunde, que por ahí se vaya vaciando y entonces que nunca quede inutilizado el puente. Y por mucho que, porque el Guadiana ahora ya no, pero el Guadiana cuando crece, crece. Y sí. cuando baja con fuerza, baja. Y los Hombre, romanos ya lo ahí se vieron, ve, bueno, ahí se ve un pero cristal, un río cristalino casi, vamos, uy, el aspecto eh, es muy bueno, calmo. pero no. Cristalino, sí, yo que tú no me bañaba. Hombre, y además parece un río potente, un río ancho, ¿verdad? Nosotros que hemos Sí, estado hace sí, poquito por ahí por Britania, que hemos visto ríos también anchos, digo, hostia, pues esto puede es competir un con uno río de esos. bastante ancho, sí, sí, Mm, sí. Es una zona muy, muy cabrera, como se dice por aquí. No te metas porque hay unos remolinos y te chupa mm. Sí, sí, huye y del ya agua ido mansa, ¿no? contarte. Del agua mansa Sí, huye. no, no, Ujú, no, para ver lo que dice aquí, o mm, sentado en el paseo, que justo cuando cruzas el puente, encuentras de frente la rotonda con la lava capitolina y ujú, a la derecha la alcazaba musulmana. Es que Mérida es increíble. mm. Pero me voy, me voy, me voy. Ya hemos hablado de los puentes. Y ahora Muy vamos, bien. yo creo que uno de los edificios que más les gustaba a los romanos, las termas. Ujú, Había más termas que romanos en todo el Imperio Romano. Yo creo que cabían a 3 termas por romano. Era increíble. Termas urbanas, termas suburbanas, termas públicas, termas privadas. Me hago mi casa, me hago mi terma. En Mérida hay unas termas que eran públicas y luego la Casa del Mitreo, que es una villa suburbana increíblemente preciosa, tiene unas termas que eran privadas pero que tenían un acceso a la calle, un acceso público previo pago. Entonces, los dueños de la casa dijeron, pues nos vamos a sacar unos tercios aquí ahora para nuestra ujú, vacacioncita, previo pago, pues podía usarla, no sé si toda la ciudadanía, a lo mejor era una parte, pero sí que se usaba mucho las termas. Y la terma, por lo que solemos pensar, no es un invento romano. Esto que no lo he dicho antes, la mayoría del arte romano viene del mundo griego y del mundo etrusco. Los romanos, donde iban, esto me gusta, me lo quedo, esto me gusta, me lo quedo, pero hacia los romanos, hacia los persas, hacia los egipcios, ¿por qué voy a cambiar una cosa si esto me funciona? La claro. adapto a lo mío y ancha Castilla, y Ujú, así ujú. pero que nosotros, a ver, los cristianos también se hizo en su momento con elementos paganos y adaptarlos, capacidad de supervivencia y economía del lenguaje. Eso es así. Entonces, las termas tienen su origen en las palestras griegas, con una variante que los romanos le pusieron calefacción a las termas. ¿Cómo la hicieron? Pues con una cosa que ahora mismo es lo más moderno y lo más top que hay, el suelo radiante, que nos creemos muy modernos que lo hemos inventado, ¿no? Si tú Ujú, piensas que has inventado algo, un romano antes que tú lo ha hecho ya. Eso es ujú, así. Y este suelo se llamaba hipocaustum. Entonces, a través de unos hornos, había unos hornos centrales con un suelo que era de arcilla, se ponía unas columnitas y arriba ya el suelo de la sala correspondiente. Por ahí y por las paredes circulaba el aire caliente. Las partes de la terma que estaba, la sala que estaba justo encima del horno, se llamaba Caldarium, que es la sala más calentita. Y ujú. conforme se iban alejando de la zona del hipocautum y del horno, pues se iba enfriando. Entonces tenemos encima del horno el Caldarium, la sala calentita, y donde estaban las saunas también, que también les gustaba mucho la sauna a los romanos. Un poquito más alejado, quedaba el calorcito, pero no era mucho. Tenemos el Caldarium, el Tepidarium, la zona de agua templada, y ya alejado el Frigidarium. Esas serían las tres zonas básicas. Ujú, ujú. Como para hacer una terma. Si tengo estas 3 cosas, ya tengo mi terma montada, Vale, que luego el y modelo que... una cosa, una pregunta que te Dime, voy a dime. hacer. Los romanos en todas las ciudades, en todos los municipios, colonias, tenían muchas de estas termas, ¿no? ¿Qué nos dicen las termas de los romanos? ¿De qué tenían tantas? ¿Por qué? O sea, qué nos hablan las termas de ellos? ¿Qué nos dicen? Pensarías que, pues que era muy limpito, ¿no? Y le gustaba mucho estar en remojo como un garbanzo. Pero lo que más le gustaba
era el palique que había en las termas. Porque allí se iba, como tú vas ahora al bar, por ejemplo, a quedar con los colegas y empiezas a hablar, no, allí se iba sobre todo a ver y que te vean. Era como pavonearse y dejarse Ya. ver. Y se hacía mucho negocio, mucha conjura política también, mucho rollete Sí, se y muchísimo. socializaba, pues había, sí, era Sí, un sitio a lo mejor donde uno se relajaba y bueno, y podía estar más tranquilo para tratar ciertos temas y... claro, e incluso había algunas termas más grandes, por ejemplo, como esta que tengo en la imagen, que es la de Caracala, que es una de las más grandes, tenía, aparte del Apoditerium, que luego la mayoría las tenía, que era la zona de taquillas, el vestuario, por así decirlo, que también estaba dividida, había una parte para mujeres y una parte para hombres, si eran termas muy grandes, y si eran termas más pequeñitas, pues tenía un horario para los hombres y otro horario para las mujeres. Pero a lo que iba, había termas que tenían palestras, zonas de gimnasio, Ujú. tenían bibliotecas, tenían salas de audiencias, tenían hasta incluso salas donde se hacían representaciones teatrales. Estas son las más grandes, entonces tú podías estar el día en la terma desde que abrían hasta que cerraban. Tenían incluso algunas, no me sale ahora, las tabernas para picar, es que no me sale ahora el Sí, nombre de sí, los pero Thermopylium y estas cosas, ¿no? Mm, Opolia, sí. mm, Entonces, claro, era un spa lo que nosotros entendemos hoy por spa eran las grandes termas romanas. Entonces, la mayoría de ellas estaban sufragadas por alguien. Yo ahora me quiero presentar a un cargo público, pues pago las termas. Me quiero presentar a un cargo público, pues voy a pagar estos juegos. Entonces, la gente estaba muy contenta porque siempre tenían a dónde ir y gratis, porque siempre había alguien que quería optar a un cargo público o que quería hacerse ver y quedar bien con el mandatario de turno, o decir, mira el montón de dinero que gana por lo que sea y hacerse un poco pavonearse, que también, mm. pues lo pagaban. Entonces, el romano, la plebe estaba con eso muy contenta, los tenían entretenidos. Y lo que volvíamos al principio, si yo tengo al pueblo contento, pues no se me revela y me deja a mí con mis cosas. Sí, Al fin bueno, y al cabo es además, todo lo que... bueno, en las domus de los ricos, siempre a primera hora de la mañana, bueno, por lo que se sabe, estaban los clientes, ¿no? Que eran los que esperaban a primera Sí, hora. Claro, en las termas supongo que bueno, pues también alguno aprovecharía, aparte del patrono que iría allí con su retaila de clientes, ¿no? Ahí detrás, pues también alguno aprovecharía para hablar con él, para, ¿no? O sea, sería otra oportunidad para hacer tratos sí, con sí. él. Claro, si no habías tenido la opción de que él, te recibiese en su casa, pues yo sabía que tal día, a tal hora iba a tal terma. Ujú, Entonces me buscaba las mañas para abordarlo, o bien dentro de la terma, o bien en la entrada, o bien, claro, tenías que buscarte la vida porque para tú venderle tu cosa al eso patrón al es. que iba a soltar el dinero al fin y al cabo. Y Ujú, otra de las siguientes termas, las de Caracala, que son como las más conocidas, pero la siguiente imagen de las termas es de uno de los complejos termales que hay en Bailo Claudia. Bailo Claudia es un yacimiento que está al lado de Tarifa, en Cádiz, que es de los más bonitos que yo he visto. Y más bonito incluso que Mérida, y mira lo que estoy diciendo, que yo, Mérida me flipa. Pero es que es una ciudad romana tan bien conservada, tan perfecta, con esa playa, con esa África enfrente, que en día claro lo ves perfectamente, entiendes el por qué hicieron ese enclave ahí. Y las termas, cuando hay unas termas públicas tan importantes, porque esa ciudad tuvo mucha importancia y tuvo muchos habitantes. Tuvo una ciudad pequeñita, no vas a tener dos complejos termales, por ejemplo, como tiene Bailo Claudia, no tiene sentido. Entonces, muchas veces estas edificaciones y estos restos te hablan de la importancia que tuvo esa ciudad en ese momento, sí, sí. antes de a lo mejor de tener arqueológicamente estos restos o documentalmente. Hay que saber entrever también esas cosas. Y nos habla mucho de eso. Yo recomiendo, si no ha ido, quien haya ido a Bailo Claudia, lo recomiendo.
Nosotros no hemos estado, pero sí que hemos visto fotos, ¿verdad? Que son muy bonitas, que sí que es como dices tú, que con la playa enfrente hay unas, bueno, no sé, debe ser un templo o un edificio, una basílica en la que hay, o la zona de un No foro, adelantemos que hay que muchas ahora veremos la columnas. base. Ah, vale. Sí, sí. Sí, 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 sí. También. Pero ahora vamos a pasar de las termas, nos vamos a los templos. También, ¿qué es una Roma sin templo? Pues no es Ujú, nada. Los templos son una unión, perdón, de elementos griegos y de elementos etruscos. De los griegos que suelen tomar, pues uy, que me trabo, perdona, las columnas, y de los etruscos, pues un poco la forma del templo. El templo básico romano, básico. Yo entenderme que estoy hablando siempre en términos muy, muy generales, porque no es ujú, lo mismo el templo de época republicana que de época imperial, del imperio pleno, del bajo imperio, no es lo mismo. Entonces hablo a muy grosso modo. ujú, Los templos básicos son sobre podio, un podio grande y arriba el templo, tenía una escalinata de acceso frontal y una cela. La cela es la sala donde estaría la divinidad. Suele tener una o tres. A los templos no entraba todo el mundo. No es una cosa como ahora nosotros en las iglesias que podemos entrar en cualquiera. Hubo un tiempo ya posterior que sí, que ya podían acceder, no cualquiera, la plebe evidentemente no. No va a venir el plebeyo con su pie sucio a asociarme mi templo de Júpiter. No, eso por ujú. supuesto que no. Podría entrar pues ya los mandatarios. Pero en un principio quien entraba eran los sacerdotes y las sacerdotisas de la divinidad. Yo creo que el mejor ejemplo que se conoce es el tema de las vestales, que vivían dentro del templo. Y ahí no podía acceder nadie, aparte del sumo pontífice, que era el emperador en ese momento. Y este templo es muy curioso, este es el templo de Hércules Victorioso, porque no tiene nada que ver con lo que he contado de lo que son los modelos de los templos. Lo vemos circular, es que es tipo Zolos. Zolos son estas construcciones circulares, templos, que eran típicas de Grecia. Ujú. Tiene, tengo que apuntar la chuleta, 20 columnas corintias que lo rodean. Luego es del siglo II, final del siglo II antes de Cristo, y en el siglo XV pues se convirtió en iglesia, como ha pasado con muchos templos. En Ujú. origen parece ser que había una gran escultura de Hércules Victorioso dentro, y ahora pues lo que hay son unos frescos increíbles donde se pueden ver a la Virgen con el niño y unos santos. Sí, Mestizaje y reaprovechamiento. Ahora el sí, sí, es siguiente templo curioso. sí que es curioso. Ahora el siguiente templo también vaya a ver que es curioso el reaprovechamiento que ha tenido. Vuelvo a barrer para casa. Vamos al templo de Mérida. Ujú. Es uno de los mejor conservados del imperio también. ¿Por qué? Porque si os fijáis, no sé si se ve en la imagen, que hay una construcción dentro del templo en la parte de atrás. Sí. El templo de Diana es del siglo I, entonces, perdón, es hexástilo y perístero. Me explico. Hexástilo que tiene 6 columnas delante y perístero que está rodeado de columnas. Pasa Vale. que eso, los términos, y siempre es más bonito decirlo así. De ahí viene peristilo, ¿no? ¿Me has No quedado sé, ahora? no lo sé, no lo Es que sé. bueno, sí, estaban rodeados de columnas. Mm, Cierto, no había pensado nunca. fíjate. Mira, 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 mira. Nunca te acuestas sin aprender nada nuevo. Pues el templo de Diana se Mm, conserva también porque en el siglo XVI los condes de Corvos decidieron hacer dentro del templo su palacio. anda. Entonces, gracias a lo que nosotros pensamos, madre mía, que se hicieron un palacio aquí en las ruinas romanas, gracias a ello el templo no se tocó. Y es el edificio que se ve de fondo, que hoy, hace unos 2 añitos, creo que fue antes de la pandemia, lo han restaurado por dentro y han hecho un centro de interpretación en el que te explica los rituales para, por ejemplo, creo que es un audiovisual, si no recuerdo mal, es que hace mucho tiempo, fue antes de la pandemia, es como un tiempo pasado, muy Sí, pasado. sí. Te explicaba los AP ritos y DP. AP y DP. AP y DP, de verdad. Te explican los ritos para las cosechas y tal, y luego en la parte de arriba tiene la explicación de cómo se construyó el templo de Diana, y en esa, es que no sé si lo veis bien en la imagen, se ve una galería
a la que te puedes A ver, asomar espera, que y intento acercar un poquito, intenta, ¿vale? A ver, intenta espera, acercarlo. Así para acercar. para que Ah, igual vale, se ve vale, un poco perfecto. Es pixelado. una galería. Así Pero mejor, esa ¿no? galería, sí, la zona de arriba, esa imagen es antes de que estuviese habilitado el palacio, que yo lo vi Ujú. cuando estoy haciendo la práctica, la suerte de hacer la práctica en el consorcio y estar excavando allí y viendo eso por dentro, entrabas y decías, doy 2 pasos y se me cae encima. Y la labor de rehabilitación que ha hecho el consorcio de Mérida es increíble. Lo recomiendo porque estar dentro del templo y mirar hacia afuera y ver la plaza que está en uno de los foros de Mérida es increíble. Que todo Mérida es increíble, porque vas andando por la calle y dices, madre mía, una terma, madre un templo, madre un foro, Mm. mm, en cualquier esquina. Que me disperso otra vez. Oye, y una cosa, antes has explicado, bueno, aparte que tanta importancia tiene, bueno, no tanta importancia, pero bueno, importancia igual tiene el palacio que se construyeron aquí esos nobles como lo que hay fuera, o sea que Sí, evidentemente sí. también, además que la importancia de la historieta que hay detrás de que se construyeron eso para no sé qué, y gracias a eso pues se ha Claro. conservado las columnas. Que antes has explicado, el templo de Hércules es redondo porque tiene influencias griegas y etruscas, ¿no? ¿Has dicho? Los, los templos Circulares romanos, los templos romanos en general tomaron influencia etrusca y griega. y De ese griega. tipo solo, pues Sí, me recuerda a algunas construcciones griegas. vale. No es típico romano. Hay Pero que tener en no cuenta que tiene vivía. nada que ver, no tiene nada que ver eso con las antiguas casas romanas que eran circulares, No, no he ¿no? visto nunca la relación. Yo creo que lo Vale, del tema de la casa sería a lo mejor una evolución. vale, Ahí ya me vale, pillas, ¿eh? Pero no, vale. no he visto nunca la relación. A lo mejor la hay. Ahora ya me ha quedado, me ha sembrado la duda otra vez, lo tengo que buscar. No, es que Cuando, claro, cuando cuelgue lo busco. el atrio, antes, bueno, el atrio romano de las domus, luego evolucionó a lo que se conoce ahora, ¿no? Lo que vemos en Pompeya y todo esto. Pero antiguamente las casas únicamente estaba el atrio, ¿vale? Y era algo circular, era como una cabaña, algo Sí, así como parecido. aquí en Galicia, esas zonas Sí, circulares. sí, sí. Y luego evolucionó a esto, ¿no? Por eso había yo relacionado un poco, pero no, bueno, pues sí. No sé, es que también la casa romana sí que evolucionó por influencia etrusca, Mm, porque la domus romana, eso de que todas las habitaciones miren hacia un patio interior, es influencia etrusca. Y ujú. eso ahora mismo en los pueblos, las casas miran hacia un patio interior. Sí, No sé si. Un momentito, voy a encender la luz porque es que me estoy quedando un ah, poquito oscura, tranquila, ¿vale? sí, sí, Un momentito. tranquila, tranquila. No, sí, sí, a ver, además, bueno, yo creo que eso es Vale, yo creo más, que me. bueno, eso que dices tú lo he visto más por la zona sur, Sí, más ese tipo de casas con el patio interior que por el norte. Bueno, yo creo que es más típico por allí, por esa zona, que hay también más patios. la climatología es diferente. También, también. Entonces, claro, pues todo influye. Es como en las casas, por ejemplo, los hórreos en Galicia, pues eso no tiene sentido en Sevilla. Claro. ¿Por qué la Sierra de Cádiz en la zona de Extremadura, del sur de Extremadura y de Andalucía, la mayoría de los pueblos están pintados de blanco? Para la luz y por el tema del calor. ¿Por qué en otras zonas más sombrías al está todo más oscuro? Ujú. Para contraer más el calor. Es que en cada zona es diferente, ya te digo, es muy difícil generalizar, Sí, 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 porque luego sí, cada cosa es, pero sí que es un tema bastante curioso. El tema de la vivienda romana, eso tiene sí, mucha tela que cortar, mucha, sí, mucha, sí. mucha. Bueno, pues Pero bueno, nosotros continuemos. vamos Estabas con, diciendo algo más del templo de Diana y del palacio? bueno, el templo de Diana no es de Diana, es un templo al culto imperial. Lo que pasa es que en el siglo XVII el historiador emeritense Moreno de Vargas
lo llamó Templo de Diana por comparación con otro templo que estructuralmente era similar y sí estaba dedicado a la diosa Diana. Pues dijo, al verlo por comparación, pues este también. ¿Qué pasó? Que en las excavaciones se encontró a mi querido Augusto Velado. No, mentira, he mentido. Augusto Velado no. Se encontró al genio de la colonia y al genio del Senado. Entonces, por otros hallazgos se dedujo que era al culto imperial. Vale, vale. Entonces, Lo que pasa es que se quedó así. Se quedó como así templo, con. igual que el de ahora también se llama Templo de Diana y tampoco está dedicado a Diana, Mm, también es al culto imperial. mm, Pero porque Moreno de Vargas también fue el mismo que lo nombró. ujú. Muy bien. Curiosidades. Pues bueno, pasamos a otro edificio típico. El teatro. Bueno, además, El menudo teatro es uno de teatro. los... Hombre, el Teatro Romano de Mérida. El príncipe de los monumentos emeritenses. Eh, los teatros los teatros romanos proceden de los griegos, que fueron en realidad los creadores, con alguna variante. Por ejemplo, el teatro romano tiene la cavea, que es el graderío, es semicircular, pero es más abierto que el griego, que era más cerrado. Y los romanos aprovechaban las pendientes del terreno para no tener que construir las gradas toda nueva, es nuevo, es profeso. Entonces, aprovechar la pendiente del terreno y material que se ahorraba y así ya pues asentaba mejor y no tener que construirlo. Ujujú, La parte del teatro, el graderío o la cávea, que está dividida en tres zonas, la suma cávea, que es la parte de arriba, la media cávea, que es la parte del medio, y la isma cávea, que es la parte baja. Esa zona semicircular que vemos abajo de todas las gradas es la ujú, orchestra. Ahí se colocaría el coro en las representaciones. Luego arriba está la escena en sí misma, donde los actores pues harían la función. ujú, Lo que vemos detrás, esas espectaculares columnas, el front skyline, el frente escénico. Y, por ejemplo, el Teatro de Mérida tiene detrás un peristilo anda. ajardinado para cuando entre obra y obra. Aparte de estas, las dependencias de los actores, entre obra y Ujú, obra, pues tú puedes pasear. Hay unas letrinas, tiene sus baños públicos del teatro y también es muy curioso cómo en una de las zonas, es que no se ve, creo que no se ve bien ahí, pero justo en medio de sí, la espera, puerta principal espera, que lo acerco un del poquito. A ver, intenta. no sé si, bueno, es que no se ve del todo bien, pero En eje, si tú te sí, colocas aquí delante de la puerta y miras al graderío, se ve como una especie de cuadrito así, como comido en la grada. a Y ver, espera, que ahí, entonces tengo que alejar. Espera, a ver. pero no creo que se vea el cuadrito bien. Mm, Es una pe- zona. ¿Dónde está sentada esa persona? Sí, Pues vale, más o menos ahí hay una zona que comunica con una zona que atraviesa la puerta principal y está al final vale, del peristilo, y es el aula sacra al culto imperial. Y ahí sí apareció el busto de Augusto vale, Velado, vale, 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 vale. que es Augusto como pontífice máximo. Ujú, Eso se restauró creo recordar, en 2014 con el bimilenario de la muerte de Augusto. Se volvió a reabrir el suelo de mármol, de losa de mármol que tiene la sacra original. Abajo ujú, se ve si vas a la imagen, creo que he puesto una imagen de la aula sacra, la siguiente del vale, voy. teatro. Creo que se ve. Sí, Sí, pues eso ya es la restauración. Vemos a la derecha del todo está Augusto Velado como pontífice máximo ujú, y luego al lado está acompañado de Tiberio y de Druso. Obviamente son todas reproducciones, los originales están sí. Aquí en está el museo. Augusto, aquí está Ah, Tiberio y aquí está Druso. Druso. Y en el frente del escenario del teatro también hay un montón de esculturas, todas también reproducciones, las originales están en el teatro. En Claro. su momento, el frente estaría pintado, porque todo en Roma era, como digo yo, de luz y color. Mm, Esto es blanco impoluto,
porque es que se ha ido perdiendo el color. Pero eran colores aparte bastante chillones. No vaya a pensar una pátina así un poco verde, no, verde chillón, rojo chillón. Las esculturas, si tenían el pelo rubio, era amarillo pollo. Eran colores muy estridentes para que el espectador, como estaba la escultura a 5 metros, por el color, por ejemplo, supiese quién era. En los templos, los frontones, que es la parte central del templo, las esculturas estaban de color y ya solo con el color pues podían decir, mira, pues este es Zeus, a lo de los griegos, este es Zeus, está haciendo no sé qué, no sé cuánto. Por Claro, eso es era que tan si no, si es importante. que si no es muy difícil distinguirlo. Eh, Claro, pero fíjate, ahora yo creo que una tarea pendiente que tiene el cine o el cómic o todo lo que las artes visuales, ¿no? Es pintar o recrear o hacer una Roma colorida, porque es que si no, en nuestra mente es muy difícil cambiar el chip, es muy complicado. claro. Seguimos perpetuando el falso estereotipo de todo blanco Claro. impoluto, que eso es culpa del neoclásico, que se empezaron a encontrar, sobre todo en Renacimiento, se empezaron a encontrar esculturas y claro, estaban blancas. ¿Por qué? Porque se había perdido, tú ten en cuenta que lo veremos un poquito más adelante, algunas esculturas estaban a la intemperie, el sol, la lluvia, una vez que eso se abandonó mucho tiempo bajo tierra, eso se ha ido perdiendo el color. Entonces, ¿cómo aparecieron? Blancas. ¿Qué se pensó? Porque esto era blanco. Vamos a reproducir el arte romano y el arte griego como lo hemos encontrado, pero no era así. Y no fue Ujú. hasta el siglo XVIII y XIX, con las primeras excavaciones de Pompeya, que se empezó a ver, de Pompeya y de algunas zonas griegas, sobre todo creo recordar, el friso de las Panateneas, se encontró una parte con color y empezaron a decir, ojo, cuidado, que a lo mejor hemos estado equivocados tantos siglos y la antigüedad no era blanca y negra, sino era de color. Y ahora se está haciendo mucho trabajo por reivindicar eso Mm. y por devolver en realidad el esplendor real de Sí, la pero antigüedad fíjate, clásica. ahí, bueno, creo que más adelante lo has puesto, ¿no? Una imagen del Augusto Sí, de los museos vaticanos. Pero claro, yo me acuerdo de ver unas imágenes de una estatua pintada, estas de mármol, y decir, ostras, imposible que los romanos, después de currarse esta escultura o esta copia de griega o esta original de Augusto, lo que sea, al pintarlo, pues no le pusieran ciertos matices y cierta profundidad del asunto. Pero luego, por ejemplo, he visto otra que también has puesto tú, que allí esa imagen ya tiene una profundidad que no sé si cómo lo debían hacer. Igual lo debían hacer con colores planos o con colores a lo mejor un poco, dándole un poco de profundidad ¿sabes? Para que le den un poco de matiz al color o ese tipo de cosas, un poco de sombra, un poco de claridad. Eso ya no lo sé, eso no sé. Si quizá esperamos a cuando lleguemos a ese momento. sí, quizá que Venga, sí. Y explico venga, un poquito. Si yo sin venga, ver la imagen ahora me salta, veremos que ya vamos con el anfiteatro, venga, que venga. Pues luego tocamos ese tema porque me parece muy bueno. aquí voy rápido porque si no nos vamos. Otro Venga. edificio romano, el circo. A mí, A a mí este diferencia circo, fíjate, este circo, de cuando lo Mérida, vi, porque me estoy acostumbrado al circo de ver el circo de Roma, ¿no? El circo máximo. Por ejemplo, el de Tárraco, que está enterrado entre las casas y luego una parte se ve y tal. ¿Algún otro ejemplo de algún estadio que hay por Turquía, tal? Pero ostras, pero es que yo cuando vi en esta foto, digo, madre mía, pero si es que es un pedazo de circo impresionante. en, Si tiene la en vivo espina y y en todo. directo es espectacular. Es espectacular. Sí, sí. No se conserva en la grada, pero se conserva completo. Los circos no había payasos como pensamos hoy en día, que pues bueno, payasos había toda la historia siempre. Y aquí lo que hacía era los juegos favoritos de los romanos. Esto de que pensamos que son los gladiadores, que sí que gustaban mucho la lucha gladiatoria, pero le encantaban las carreras de cuadrigas o de vigas. Cuadrigas era porque el carro iba a tirar por 4 caballos, viga porque iba por 2, es la diferencia. Entonces las carreras se volvían locos, hacían apuestas, se metían obvia, ultras, uno del equipo contra otro equipo, y era como trayéndolo a nuestro lenguaje como una carrera de Fórmula 1. Iban a toda leche, imagínate, a toda leche, esos carros, esos aurigas que se ataban las cuerdas aquí al cuerpo para no caerse, para tirar de los caballos, dando vuelta por esa espina, esa zona central.
Cada vez que dabas una vuelta iba cayendo, creo que era un huevo. Tenías que Ujú, sobrevivir a esas 7 vueltas sin morir en el intento, porque es que muchos chocaban contra las paredes ujú. y salía muy malamente. Entonces tenía que ser increíble. Y la espina, que es la zona central a la que corrían alrededor, estaba decorada con obeliscos, algunas tenían hasta fuentes, esculturas. Era increíble eso en su momento. Y los huevos y los obeliscos estarían terminados con bronce, que eso en un día de sol, ese bronce brillante, esas carreras Sí, sí, corriendo, sí, 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 sí. esa muchedumbre jaleando, eso Sí, sí. ríete Mm, tú que sé de cualquier equipo de fútbol. Y como curiosidad, y ya del circo aparte, el mayor, el atleta mayor pagado de la historia era Cayo Apuleyo Diocles, un auriga de origen emeritense que al cambio ahora no recuerdo la fortuna, pero al cambio ahora la fortuna es muchísimo mayor de lo que ha ganado Messi en su vida. ¿Se sí, sí, imaginaron el porque, dinero que porque tenía? todos estos aurigas de élite, digamos, estos se recorrían muchos circos, ¿no? En el imperio. Claro, es como los futbolistas, como los de Fórmula 1 iban de circo en Mm, circo. Habría algunos que mm, a ver sí que se quedarían en su zona. Te cuento esto muy por encima porque lo he leído muy por encima. mm, mm. Pero como profesionales, como es igual que gladiadores profesionales, que iban de anfiteatro a anfiteatro, pues ellos igual. Que tenemos como la idea de, no, yo soy auriga de Roma y, Y ahí me de Roma, quedo. Roma. Claro. No, era igual que ahora, tenían que buscarse el Mm, pan. Y si yo mm, estoy promocionando una carrera de cuadriga y digo que viene Calla Puleyo Diocles, es que tengo lleno el circo antes de poner el cartel. claro. El reclamo también era como ahora, como pasaba en los anfiteatros también, que ya es el último edificio con el que termino, Sí, creo. muy bien. Es que Pues estos bueno, a ver. romanos hacían mucho. Bueno, aquí vemos la espina. Ahí se donde de la espina, que todavía se conserva donde estarían incrustados algunos de los obeliscos, de las estatuas, Claro, y claro. la, la dimensión que tiene. Y ahí tenemos a Diocles, una representación de Diocles con su viga Ujú. tirada por... Sí, sí. Bueno, Era una representación romántica muy y idealizada, sí, sí, claro. A sí, ver, sí, el filtrito de Instagram de la época, pues se lo pusieron, sí, claro. sí. Que Oye, no ¿y somos aquí. esta figura, dónde está? Pues no me acuerdo, no te lo voy a Pero esto decir es de porque no lo recuerdo. esta es de la época, no es una representación No sé, de hace pocos siglos. no sé si es de época romana o es ya de época neoclásica. Es No que lo a recuerdo. a mí por el estilo, ostras, me parece, o sea, me suena más a lo que dices tú de época Sí, neoclásica, no lo pero recuerdo. Como no lo recuerdo, pues no, no te lo voy a sí, decir. sí, No, porque no, no recuerdo, la verdad. es muy Entonces, épica, ¿eh? Es muy épica. Y es cuando lo muy vi, digo, épica, ¡hala, qué hombre. guay! Claro, es como cuando a Fernando Alonso y sube así en el coche, pues esto Sí, igual. sí. Bueno, veo que te gusta la Fórmula Uno y Fernando Alonso. Pues no, soy más de motos y de Alex Ah, Márquez, bueno, pero bueno, bueno, pero motor y carreras, vale, vale. sí, la verdad que sí, que me gusta un poquito. Y los anfiteatros, el edificio 100% romano. Forma ovalada, ¿por qué? Porque es la unión de dos teatros, ni más ni menos. Los primeros anfiteatros se construyeron en madera Ujú, y los montaban, los desmontaban, era muy trabajoso. Todo el mundo sabemos que en Roma había incendio cada día el del medio, bueno, que no le salía cuenta. Pues mira, lo hacemos uno en condiciones de piedra y ya ahí soltamos a la gente y hacemos todos los espectáculos ahí. ujú. Que imagínate, ahora monto el teatro aquí, me desmonto, me lo llevo a otro pueblo, me lo llevo a otro, y eso no, Sí, bueno, no tenía. la plaza del pueblo, ¿no? Como se hacían antes las corridas de toros y todas Claro, estas como se hacía cosas. así, hasta que se construyeron las plazas de toros, que Eso. deriva del anfiteatro romano. Mm. Oye, Pues ¿y lo mismo, por qué has dicho que era ovalado? ¿Por qué has dicho que era ovalado? por la unión de dos teatros, anfiteatro, dos teatros. Mm, Ya está, sé que no se complicaba en la vida. Oye, si unimos vale, un vale, teatro con claro, otro, pues claro. mira qué apañado. Cierto, cierto, cierto. Ya está. Coges un Es que teatro, eran muy, lo expandes, ¿no? El plano y ya tienes un claro, y anfiteatro. ya está. Sí, Y sí, ya sí, tiene sí. anfiteatro. Mm.
La misma división en KBA que el teatro. La única diferencia es que aquí la arena, que es la zona central que se ve, es el anfiteatro de Itálica, que es increíble, que se pueden ver la zona baja de la arena, que es donde habría, pues estarían las aulas de las bestias, la tramoya escénica, incluso en algunos anfiteatros había unas trampillas que se abrían y te aparecía una fiera, te aparecía un barco o cualquier cosa para que fuese más espectacular. Y ahí en la arena es donde hacían la lucha de gladiadores. Lo más importante del anfiteatro, pues que había dos grandes puertas. La puerta triunfalis, que era por donde entraba el cortejo de todos los gladiadores, con la pompa, con los sacerdotes, bueno, una procesión en toda regla con los gladiadores. Y por ahí salía el vencedor. Y luego estaba la puerta libitinense, que por ahí salía el que peor suerte había tenido. Y no sé si sabréis, o a lo mejor no, que eso de que luchaban todos a muerte, eso es una mentira que nos ha vendido Hollywood toda la vida de Dios. Que eso viene por un cuadro que se llama Police Verso, que estaba así también, que esto también es una mentira, pero bueno, una mala interpretación, y el tema de la lucha de los gladiadores no tenía sentido que muriesen siempre, porque los gladiadores pertenecían a los ludus y eran muchos de ellos profesionales y muy buenos. Yo no, ¿por qué me voy a llevar a Cristiano Ronaldo y a que le metan patas todo el día y tenerlo lesionado? No me compensa. Entonces, muy pocas veces era la lucha a muerte. Entonces, es un mito que quería un poco caer, Sí, que sí, todavía sí, Hollywood sí, sí. sigue diciendo. Oye, y la aclaración es Pero que me acuerdo que lo leí una vez, pero es que es que no me acuerdo mucho. Lo del pulgar hacia arriba, hacia abajo, no es que sea mentira, es una mala interpretación. Exactamente, sí, ¿qué es lo que pasaba? pues mira, yo he leído varias teorías. Una teoría es que el pulgar dentro significaba, yo no sé si era muerte y esto vida. O el pulgar hacia arriba era muerte porque simbolizaba que desenvainaba la espada y se la clavaba aquí, pedía Sí. yúgula. Y boca abajo era vida porque era la espada envainada. Pero he leído muchas interpretaciones acerca de eso. Tampoco soy una experta en Pero ese bueno, pero tema. en todo caso, si los gladiadores en sí luchaban y probablemente en la mayoría de los casos no fuera a muerte, por supuesto que habría alguna excepción, que habría alguna lucha a muerte, seguro. Claro que Pero, sí, que sí, que sí. pero sobre todo a lo mejor sería por el tema de derrota o de Claro, es la o interpretación. con los esclavos o con los que los traidores Imagínate, o chica yúgula, yo no creo, esto ya es una opinión personal mía mm, después de todas las cosas que no creo que esto significase, pues mira, yúgula, ahora voy y te clavo, ¿no? Es que en plan, yúgula está vencido y ya estaría. vale. Me imagino, en la mayoría Sí, de los sí, sí, casos, sí, que si sí, no, sí. Sí, 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 sí. no tiene sentido. Y claro que Mm. había muertes de esclavos. Claro que hubo muertes de cristianos y muertes de mucha variedad, De pero es lo traidores, de mm, sí, mm, que nos han vendido en Hollywood, no, mm, no. mm. De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a seguir viendo otro anfiteatro. Yo creo que El- lo conocéis un poco más. claro, he Bueno, querido poner, a ver, el otro también lo tenéis que conocer más que nada por la serie de Juego de Tronos. O sea, hombre, lo tenéis que haber visto mucha Dracarys. gente. Sí, 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 eso es. sí, sí, que yo paré un día a verlo, que yo cuando subo a Extremadura paso por ahí y alguna vez paramos. Lo tenían cerrado porque estaban rodando Juego de Tronos. Digo, Fíjate. ay, si me ve a alguien. Que va, Mm, me quedé con las ganas. Con las ganas de ver el teatro y con las ganas de ver a alguien. Pero bueno, claro, de ver a Tyrion o alguno de estos, a sí, ti, sí. sí, sobre todo a ti, es que soy súper fan. Soy súper fan. Yo quería ver a Tyrion, a mí el resto me daba exactamente igual. Pero bueno, no hubo suerte. Y bueno, he puesto el Coliseo pues para que veáis un poco el anfiteatro prototípico. El Coliseo se llamaba así, el sobrenombre porque se supone que había una estatua del Coloso de Nerón cerca, pero en Ujú, realidad es el anfiteatro Flavio, que fue terminado creo que hacia el año 80 o por ahí creo recordar, sí. no recuerdo bien. Creo que lo tengo apuntado ahí a pie Y bueno, de lo terminó página. Tito, ¿no? ¿No lo terminó Tito, el Lo terminó, anfiteatro? Y creo que Tito es del 79 al 81. sí, y lo terminó Tito y creo que lo inauguró con unos juegos en honor a Vespasiano, creo Sí. recordar, pero Mm. ya se me juntan Sí, los datos. me parece que era el combate de inauguración
bueno, hay un Marcial, creo que es bueno, que estuvo allí en ese combate y hay un epigrama hablando sobre esto, me parece. Creo que sí, pero no estoy segura tampoco. A mí, fíjate, lo que veo en este anfiteatro es que o sea, si hubieran destrozado la parte bonita, ¿vale? Es que sería como muchos que hay en el Imperio, porque Sí, se ve, pero en cambio, esa parte, la mayor parte de esa otra parte, de esa fachada que nos gusta tanto, está conservada milagrosamente, ¿no? es que es como un corte así. Han hecho un Sí, corte y decir, esto era así y esto es lo que ha quedado. eso es, Entonces, eso es. Sí, 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 sí. por eso es tan importante, aparte de la capacidad. Yo no sé si cabían ahí 50.000 espectadores. Imagínate 50.000 romanos gritando, ¡Yúgula, yúgula! Yo Mm, soy el gladiador y me voy con la espada entre las piernas. Digo, mira, mm, que si mm, no me matas tú o me vence, esta gente me come. Eso tenía que ser impresionante, Sí, impresionante en sí. su momento. Me hubiese gustado verlo, pero bueno, Bueno, a ver, hombre, como o sea, impresionante. Y luego, jolín, qué pedazo de edificación para el momento. O sea, que es que es una maravilla. es que cada cuerpo del anfiteatro tiene una columna diferente. Abajo dórica, el medio jónica y arriba corintia. Es Y verdad. luego todos esos arcos estarían repletos de esculturas. Incluso creo que en una de las puertas principales, en la parte de arriba, creo recordar que había una auriga que era como la representación de uno de los emperadores, no recuerdo cuál. Ostras. Eso en su momento, imaginaros con todo eso, muchas partes cubiertas de mármol, porque muchos edificios, la obra romana es muy buena, pero es muy fea, lo que es la obra en sí. Mm, Entonces, los edificios públicos importantes se cubrían con placas de mármol, pues para dejarlo bonito. sí, claro. Y cuando no había dinero para mármol, lo que se hacía, se estucaba, se pintaba con estuco y se pintaba imitando el mármol. Entonces ya pues quedaba de otra manera. Por eso en muchos sitios, en Mérida también, yo me remito a Mérida porque es lo que mejor conozco. Claro. La casa del Mitreo y en la casa basílica que se conserva en el teatro, se ve la pared pintada, estucada y se ven todavía restos de la pintura in situ. Y en el Museo de Mérida está uno de los frescos que recorría la parte baja del anfiteatro, donde Mm. hay una caza de una leona. Es Pero la impresionante. parte baja del anfiteatro, quieres decir La, lo que sería. hay como un podio que separa un Sí. podio y luego es donde está hasta la grada, pues ahí hay como un morete así corrido Ah, vale, y bien, eso bien, bien. estaría cubierto, la parte de abajo del todo no, eso Fíjate, estaría cubierto con... fíjate, algo parecido vimos en el anfiteatro de Pompeya, en los museos de ahí de Nápoles, ¿verdad? Fíjate como que lo que se conservó, ¿vale? Lo que se conservaba por entonces, cuando lo descubrieron y lo que se ha ido perdiendo, ¿vale? Eso que dices tú, que es como, bueno, como los burladeros de la Plaza de Toros ¿vale? Pues bueno, pues estaba todo decorado con pintura y al parecer cuando lo descubrieron, esa pintura aún persistía, aún estaba allí y hubo un artista que se encargó de dibujarla, de pintarla, y gracias a eso sabemos lo que había alrededor. O sea, es decir, que también todo eso estaba pintado. O sea, A partir de ahí exacto. se empezó a caer el mito de todo blanco impoluto, Mm, mm. gracias a Pompeya y a la conservación que tuvo la ceniza. Que Sí, si nos sí. da tiempo veremos un poco la pintura y si no, pues no se ve, porque es que No, no, a ver si nos da tiempo a ver la pintura porque también es algo muy, muy interesante, los estilos de es muy Pompeya, interesante. dices, ¿no? Sí, lo más extenso es esto de los edificios, como último edificio Mm, la basílica, que es la basílica de Baelo Claudia. Es el edificio más grande después del teatro. Las basílicas no eran edificios para administrar justicia, para hacer transacciones comerciales, como punto de encuentro, para diferentes cosas. ujú, ujú. No como la basílica cristiana, que de ahí cogieron el modelo. La basílica tenía tres naves, tres partes, se dividían en Bueno, como columnas. o sea, el modelo arquitectónico de la basílica sería como el de las iglesias actuales más o menos, ¿no? Que también suelen tener tres Claro, naves. es que las primeras construcciones, a ver, las primeras construcciones cristianas
que son las basílicas como grandes construcciones, tomaron como modelo la basílica romana, porque muchas basílicas romanas se reconstruyeron en iglesias. Entonces, pues este modelo de triple nave me funciona como la central es la más ancha y más alta que las laterales, me funciona para poner aquí el altar y hacer todo el ritual de la misa antes. Bueno, eso es un tema fascinante, la verdad. Entonces, por eso, bueno, en el imaginario popular que una basílica es un sitio para ir a rezar, no, en Roma no, que es el origen de las basílicas. Y esta es de las más bonitas y de las mejor conservadas. Se supone que tenía dos pisos. No se conserva, pero sí que hay el arranque de alguna escalera. Y como vemos ahí al fondo, pues está presidida por Trajano. Es una copia, la original está en el Museo de Cádiz, que se encontró ahí in situ la escultura de Trajano. Sí, sí. Y con esto acabaríamos la arquitectura romana. Bueno, una última cosa antes de pasar a si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si la dejarlas hasta el final, no lo sé. A ver, la basílica Lo que tenía la función de administrar justicia, también se podían hacer ciertos negocios, incluso podía sí, haber pequeños templetes y pequeñas, ¿cómo se llaman? ahora, Aras, exacto. Eh, pero esa forma que tenían de tres naves en general estas basílicas, ¿por qué era así? ¿Por qué tenían estas tres naves? O sea, yo creo que simplemente era algo funcional. Era funcional y para dividir un poco los espacios. ujú, Me imagino porque en cada zona luego había un banco corrido alrededor donde te podías sentar y hacer me imagino, a lo que tú fuese. Si vas a vale. hablar con, yo qué sé, con el juez del momento, para que nos entendamos, pues Sí, a lo mejor sí, una parte de la basílica estaba destinada a ello, otra parte a otra cosa, y se dividía con las naves con columnas, no con vale. paredes. Entonces era un espacio abierto, pero a su vez Había, acotado. había compartimentos, ¿no? A su vez acotado. Vale, vale. Claro, es que estamos acostumbrados a la forma de basílica actual, que está todo abierto y todo más o menos, pues sí, tiene sus capillitas, tiene sus cosas, pero es todo un poco lo mismo. Pero claro, por eso yo te quería preguntar eso, porque digo, a ver, ¿y exactamente cómo usaban ese edificio para administrar justicia, para hacer sus negocios? ¿Cómo dividían un poco todo eso? Claro. Dividían los espacios, pues eso, dependiendo de cada Mm, zona. Yo creo que también había eso como templetes, aras, y cada zona pues para destinar a una cosa, como me imagino que como las capillitas ahora, tengo aquí la capillita de San José, pues allí, a ver, extrapolándolo sí, para sí. que nos entendamos. Ahí tenemos la capillita donde voy a hablar con el juez. Mm, mm, Se dividiría, sí, pero ahora también una zona de tránsito. Es como lo que conocemos hoy en día un edificio de usos múltiples. vale. Sería Mm, una cosa mm. así, ¿no? Estaba siempre normalmente en el foro principal Sí, sí, claro, es y que cerca, es normalmente como siempre ahora. tenemos los edificios más importantes son el templo de Júpiter o el templo del emperador. Tenemos el foro, ¿no? Que es donde se hacían los negocios, donde había el comercio. Luego habían otros tipos de edificios, ¿no? La curia, el tal. Pero claro, la basílica, dices, bueno, la basílica, pues, o eso, también, pues, cuando hacía mal tiempo, pues se metían allí, o cuando, yo qué sé, sabes que era un edificio que generalmente Para, la gente no, así cuando nos iniciamos en el tema de Roma decimos, vale, y la basílica exactamente, pues parece como que era un barullo de todo, ¿no? Un cajón desastre. sí, un poco sí, pues un Mm, poco para todo. A lo mm, mejor en algunas zonas, dependiendo, imagino, que dependiendo también de la importancia de cada población donde estuviese, pues se dedicaban más a unas cosas que a otras, o a lo mejor incluso ujú, por temporada. ujú. Hay estudios de las basílicas, de su evolución, de su función, pero claro, son estudios muy sesudos que no me los he leído, Ya, bueno. Bueno, porque pues ahí eso están, da ahí para están. muchas cosas. Mm, Pero para que ya que cuando vaya a una basílica cristiana digáis, pues esto viene de las romanas, y eran para otra claro, cosa, claro. Bueno, y eran pues para rezar. entonces abandonamos ya la arquitectura. Abandonamos la arquitectura Venga. y nos vamos a la escultura. Ujú, He escogido esta de Constantino, uy, que Constantino, que me lo digo, porque es increíblemente grande. Si la mano es como dos personas, mide 2 metros, la mano es increíble. Para que podáis ver la monumentalidad de la escultura romana. Como ya os he adelantado en la arquitectura,
En la cultura romana hay influencia griega y hay influencia etrusca. El principio de la cultura romana en época republicana es muy griega, entenderme muy griega, porque muchos escultores de Grecia se trasladaron a Roma y empezaron a trabajar en Roma. Entonces, claro, pues ellos trabajaban a la griega. A esto se une que los romanos, cuando invadieron Grecia, pues como souvenir, tú te compras una gorra, pues ellos se traían esculturas. Entonces, claro, todo fue influyendo en el gusto de ese momento. Luego fue Ujú, evolucionando, evidentemente, como todo. También ujú, está el componente etrusco, que el componente etrusco es totalmente contrario al idealismo, a la idealización griega. Es muy es un realismo muy marcado. Hasta muchas veces, a veces te resulta chocante y hasta molesto, como diciendo, uy, esta cara, ¿por sí, qué estas arrugas? ¿Por qué no lo sí. han maquillado un poco, lo han idealizado un poco? Ujú, Entonces, también, como pasa con la arquitectura, no es lo mismo la cultura en la época republicana que en época imperial, pero básicamente, la escultura, la gran escultura de cuerpo entero era sobre todo con origen, con fin propagandístico. El mejor ejemplo, Augusto de Prima Porta. Vemos a Augusto, un chulazo, con esa mano en alto, soy el dueño del imperio, pero si os fijáis la cara, no está idealizada como la de las esculturas griegas, que eran todas ujú, más o ujú, menos igual. A Augusto ujú, se le conoce perfectamente por esa orejita de sí. solillo y Mm. por esa así que si yo soy el emperador, quítame de aquí, ponme de aquí, ¿qué pasa? Soy el emperador. Pero claro, esa es la unión del idealismo griego que se vería reflejado en el cuerpo y Sí, del realismo turco que sí, se sí. vería en la... Sí, sí, Porque el claro, o ideal sea, la mente, el idealismo y el cuerpo, lo sensible, lo sensual, lo práctico y lo exacto. Mm, y le gustaba que la cara fuese el momento del inicio de la madurez del romano, porque decía que era el momento culmen de todo, tanto físico como psíquico de cualquier romano. Entonces, muchas veces no te cuadra el cuerpo atlético con la cara que dice, ya. cara como que no me cuadra con este cuerpo, pero es por eso. Hombre, Luego el a tema veces de... les cambiaban les ponían otra cabeza también. Ah, sí, sí, o sea, el tema del togado es que yo hago un togado. Un momento, me estoy quedando sin batería. Ay, Voy a enchufar. sí, sí. Hoy de verdad. Bueno, pues muy interesante, la verdad. A ver si queréis hacer alguna pregunta de la arquitectura o de lo que estamos viendo, ya sabéis que lo podéis hacer perfectamente y no habrá ningún problema. Ya veis que yo a la pobre le le estoy cortando cada dos por tres, pero es que, claro, es que hay cosas que no quiero que se queden en el tintero y ya que la tenemos aquí, pues hay que aprovechar. Así que bueno, vamos a esperar. Además, fíjate, esa cabeza es lo que el ejemplo que decíamos el otro día de una mala estética, ¿no? De un mal realismo de tal y como se ve, de empezar un poco ese declive de, no, que estaba hablando ahora, que ahora que veo la cabeza de Constantino, que ahí ya es cuando empezamos a ver un poco esa, ese alejamiento que hay de lo que se ve a lo que se hace artísticamente. Porque los ojos, por ejemplo, no están en mitad de la cabeza, como tienen que estar si eres clasicista y quieres retratar fielmente lo que ves. Las distancias no están bien hechas. O sea, es un ejemplo precisamente de ya como que ya no se tiene tan en cuenta la El canon individualidad, griego, sino que se tiene en cuenta a lo mejor otras cosas. los romanos no siguen el canon griego, no eran tan cuadriculados como los griegos que tienen que dividir así los Bueno, ojos pero así, no. Adriano sí que está, o sea, las esculturas tipo Adriano, incluso hasta el siglo III, están, en las monedas se ve, están bastante bien equilibradas en ese aspecto. No es regla general, pero sí que hay, claro, hay algunos, ay, no me sale, algunos emperadores que son más helenizantes, menos Mm, helenizantes, eso mm, dependiendo de todo. Entonces, es a grandes rasgos.
Material sobre todo se usaba al principio terracota, pero luego ya con Augusto se empezó a usar el mármol, que era más fácil de hacer y más duradero. Cuando, también, aunque sea mármol y terracota lo que más se use, tenemos algunos ejemplos de escultura en bronce, como este busto que he puesto aquí de Junio Lucius Brutus, que es impresionante, esos ojos de pasta Los vítrea ojos. que te miran y te traspasan un poquito, para que se vea un poquito la diferencia. En cuanto a los bustos, este sería un ejemplo de la evolución de las imágenes majorum. ¿Eso qué es? Pues un altarcito que tenían los romanos en su casa con las imágenes de los antepasados. Como como tenemos la foto de los abuelos en casa, pues ellos tenían las imágenes de los antepasados. ¿De dónde venían esa tradición? De los etruscos, que de ahí tomamos el realismo de la cultura. Los etruscos con cera sobre el cadáver tomaban un molde de la cara y luego lo hacían en terracota o se quedaba en cera. Eso también fue evolucionando. De ahí tanto realismo, porque era una imagen tomada directamente. Los romanos también hicieron lo mismo en su inicio. Y de las imágenes majorum empezó a evolucionar el retrato. Ya no solo se hacían de los antepasados, se empezó a hacer de la aristocracia ya a los militares, ya pasó a la plebe y ya se generalizó, hasta que llegó un punto que no era nadie, tenías tu busto hecho. Era como la foto de carnet. Tenía cada uno su Bueno, busto y fue eso también indica de alguna manera que en general, a pesar de que había mucha desigualdad y mucha pobreza y mucho tal y mucha miseria, pero en general el mundo romano pues se iba enriqueciendo, o sea, de sí, arriba claro, hacia abajo. iba evolucionando también los periodos Mm, pacíficos, pues siempre era más propicio para las artes que no claro. los de las guerras, porque si tengo una guerra entre manos, ¿por qué me voy a gastar dinero en hacer esculturas del dios, yo qué sé? No sé si me explico. Cuando lo puedo Hombre, utilizar en está de armamento. este bruto, de este bruto, porque este es un antepasado del de los idus de marzo. Es que pone Junio Lucius Brutus, Ah, será igual si es un antepasado. o romano conocido, está atribuido a él, pero no se sabe si es él. Ya. Siempre se ha conocido así, es uno de los mejores ejemplos, aparte de las esculturas ecuestres de Marco Aurelio, creo que es. Ujú. Sí, que es una de las más conocidas, pero con gusto he querido traer esto, que es como la imagen prototípica, Sí, sí, para que sí, sí. tengáis un poquito de idea. Y a continuación, creo que de Brutus tengo puesto un ejemplo de una imagen en Majorum para que veáis el realismo. Eso estaba tomado directamente del cadáver de uno de los antepasados. Es del siglo antes de Cristo. Sí, Veis que sí. no se suaviza nada. A ver, Oscar, creo Eran, que Oscar quiere preguntar una No, cosa no, o aclarar. sí, sí, simplemente es una puntualización. El Lucio Junio Bruto es el que destituye al rey Tarquinio, el soberbio. Ah, o sea, es el primer bruto, vale, vale, es el Primero. primer bruto, vale, 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 vale. Nada más era eso. vale, vale. No, aclarado, pues muchísimas gracias, nos ha sacado de duda, a mí Mm, por lo menos. mm, Gracias. Nada, pues un ejemplo de las imágenes majorum y de cómo este realismo tan brutal ahora se fue suavizando un poco hasta llegar al punto de lo que comentaba antes, del el momento de representar el rostro como ese momento de madurez de que es el prototipo que perseguían los romanos de perfección. Se fue evolucionando. Creo que debajo ha puesto también algunas variedades de retratos. Es muy curioso el tema de los retratos femeninos porque se puede saber época y momentos artísticos por el peinado. ujú, Los peinados fueron evolucionando y se copiaba. Aquí vemos a Livia, esposa de Augusto, un peinado muy sobrio, muy recatado, que fue evolucionando. Después tenemos la imagen de Agripina, que es un peinado un poquito más elaborado, ya con los rizos, ujú, que tenéis mucho más de los rizos que tenían las emperatrices y las mujeres patricias de poder tenían las ornatrices, que ujú, podían pasar horas peinándolas con unas tenazas de hierro, las calentaban en la lumbre,
les hacían los rulos, les ponían pelucas, las teñían, unos colores eran destinados para, estaban bien vistos, había otros colores que eran de pelo que eran para las prostitutas, entonces las mujeres de bien, las matronas romanas no lo podían llevar, extensiones, figuritas, oros, bueno, todo lo que te pudieras imaginar, te lo pudieses poner en un peinado hasta llegar a la siguiente imagen, que eso ya es el Bueno, culmen. aquí en el grupo, en el Volcanumis, una persona que se llama Ángel Portillo, que me imagino que lo debes conocer, Ángel Portillo Sí, Lucas, bueno, porque hace recreación, ¿vale? En el Parking Orients, ¿vale? Bueno, ahora actualmente es el Aquifer. Y bueno, y su señora pertenece al mismo grupo de recreación de Barquinoriens, pero de las ornatrices, que sí, sí, y se dedica precisamente ella a hacer peinados y se basa en esto, en esculturas, en monedas, porque en las monedas también se ve mucho sí, el tema este, y bueno, y no, lo apunto porque esto que estás diciendo, precisamente en el grupo hay es gente que de son recreación auténticas que obras sí. de ingeniería en Y el claro, pelo, y increíble. evidentemente lo hace con las técnicas que se hacían entonces, por supuesto. Claro, es que tú ves, por ejemplo, el peinado de Julia Flavia, que es la siguiente imagen, eh, mm, Ujú. sin laca, Sí. yo pienso en laca, es Mm. increíblemente increíble. ¿Cómo la hija de Tito, con lo feo que era, podía ser guapa? O sea, yo aún no me lo explico. Que mira que A era ver, feo el Tito. un poquito de algo habría ahí, un poquito de filtrito, no Sí, te- habría algún, sí, sí. no, habría un poquito que los romanos eran más realistas que los griegos, pero no eran tontos tampoco. Ya, Entonces, sus vijitas de filtro sí que se ponían, sí, 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 no tan sí. como los griegos, pero sí que se ponían su filtrito. Y el tema de los peinados de las Mm. emperatrices es Esto es que una simplemente brutalidad este es que peinado, ¿eh? de la evolución del recatamiento y de la simpleza de Livia, Mm. esto que es rococó, que recuerda a las Sí, pelucas rococó de luego ves a Luis XVI, las pelis estas de Versalles con esos pelucones, sí, sí, pues es sí. que todo se inspira aquí. Y Porque dices, madre mía, qué ellos trabajo. también usaban pelucas, ¿no? Las También, sí, romanas. sí, Mm, sí. mm, Pelucas y de pelo natural eran algunos de clava o los compraban, se los cortaban y se los compraban a, no sé, es que leí dónde se compraba el sitio, donde se ujú. compraba el tema, resultó interesante, pero ya no me acuerdo porque era un palabra de estos trabalenguosos y no me acuerdo, pero sí, había un auténtico mercado de las extensiones y de las pelucas Mm. que ríete tú de ahora. Maravilloso, la Sí, verdad sí, que sí. habría unas regulaciones tremendas, seguro. Claro, Bueno, a ver, vamos a. Uy, este señor. Este señor, este señor es un busto que está en el Museo de Mérida, que tiene una colección de bustos romanos increíble, Mm, precioso. Y yo he puesto este porque es el que siempre me ha gustado. No me preguntes por qué. el señor de la verruga, ¿eh? Panadero, se conoce como el panadero. Y es Mm, que, claro, ¿por qué si yo soy un señor tan importante que me he hecho un busto, por qué salgo con mi verruga? ¿Por qué salgo con mis signos de la edad? ¿Por qué salgo con esa cara de que soy seriote? Es que creo que es lo más real a estar cara a cara con un romano del momento. mm. Y yo cuando voy puedo estar 10 minutos mirándolo. Hombre, pero claro, nosotros, date cuenta, vamos, pienso yo que nosotros tenemos fotos hechas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y podemos decir, oye, mira, hazme una escultura cuando tenía 20 años. Pero claro, esta gente no tenía esas cosas, entonces había que Claro, hacérselo cuando en ese momento igual tenía pasta o estaba bien considerado, lo que sea, pues era el momento y ya está, no tenía otros. Igual al hombre igual se le claro hubiera que gustado, sí. igual le hubiera gustado salir más joven, pero es que era lo Pero que había. me gusta por eso, porque es tan real, Mm, es, sí, es muy sí, real. Es que es una cara que te puedes encontrar en la calle. Es lo sí. que me... el arte, una obra de arte que de gusto no es totalmente inexplicable, es totalmente subjetivo. Pero a mí me recuerda, digo, es que puede ser Las de gallo. un vecino que me lo cruzo por la calle y digo, mira, mm, igual,
Sí, 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 Entonces, sí. por eso yo creo que me llama tanto la atención es el realismo Hombre, a ver, y puedes esa estar, mirada, sí, sí, puedes estar horas, bueno, horas no, pero bueno, muchos minutos mirando esta imagen y fantaseando y recreando en tu mente sí, y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, por eso me atrapa. Así, es Mm, visita obligada. Yo voy al mm. museo, primero rindo honores a Augusto Velado y luego voy a verlo, a él. Sea, Ana Burgasé, hace 2 años creo que fue, el Mérida, el Museo de Mérida de Arte Romano, organizó en agosto un concurso que duraba todo agosto y era sobre el museo, sobre cosas que había en el museo y se participaba todos los días había un concurso. Y entonces la persona que más participara se llevaría un premio. Y bueno, pues Ana fue la persona que ¿Verdad? participó absolutamente todos los días y le enviaron un montonazo de libros del museo aquí a nuestra casa. Ala, Sí, sí, eso sí que es un premiazo, ¿eh? sí, sí. Enhorabuena. Qué guay. Ay, Espera que no se te oye, que tienes el micro. Ya, gracias. ahora. De hecho, esta escultura, cuando la he visto, digo, uy, esta me suena del juego. El juego es que, claro, era cada día una pregunta o como un puzzle, había cada día una cosa y aprendí muchas cosas del museo. Y encima te llevaste un montón de libros, qué maravilla. Yo creo que es el Sí. mejor regalo que se puede hacer un libro siempre. Y luego me ha gustado mucho porque hubo bastantes preguntas sobre el Augusto Velado y antes has explicado dónde se encontró, ¿no? En el aula sacra del teatro. Sí, sí. Sí, allí Tenemos muchas está. ganas de ir. Augusto como pontífice de Máximo, sí. Bueno, Y pues vamos Augusto a de mi alma. seguir después de. No, además es que había un montón de libros, o sea, no parábamos ahí, venga, y otro, y otro, y otro. Digo, Hombre, madre mía. maravilla. Sí, sí. Eso es una maravilla. A ver, yo también participaba, pero es que me parece que a los 4 días ya tuve que hacer otra cosa y ya dejé de ser constante. Pero aquí, Ana, vamos, o sea, es, en fin, la constancia pura y vala, Aquí venga. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, ya hemos llegado. Bueno, podemos llegar a lo más bonito de todo el imperio. No puedo ser imparcial, no puedo, lo siento. Es que no puedo explicar mi fascinación por Augusto, no puedo, pero es que desde pequeñita, tú ten en cuenta que yo soy de un pueblo de 20 minutos de Mérida. Mm, Entonces, de muy pequeñita, yo recuerdo ese primer viaje al Museo de Mérida con el cole y yo me lo recuerdo y me quedé así, como sí. extasiada, como diciendo, pero ¿y este hombre quién es? Mm. Entonces, lo tengo grabado en la memoria. Es que no me preguntes por qué, pero me encanta Pues esa a lo mayor mejor también, sonrisa. a lo mejor también te explicarían una persona de una forma muy interesante el tema de esta cabeza, quién era este señor o tal, y tú dirías, hola. Puede ser, pero es que lo tengo. Fue amor a primera vista. Sí, fue un flechazo, Mm, mm. totalmente platónico. Pero es que es una cosa. De hecho, tengo en la tienda del Museo de Mérida, en gomas de borrar, tiene la reproducción de Augusto Velado. Lo tengo en mi mesita de noche para que vele por mis sueños. Yo tengo a Augusto ahí, le doy las buenas noches, los buenos días, lo tengo ahí vigilándome para que yo me porte bien. Muy bien, Entonces, muy bien. mi obsesed, sí, me lo voy a tener que Lo que tratar pasa es que porque no se esto le ya está encontró llegando a unos niveles. ese trocito de nariz no se encontró. ¿O Pero es sí? que es el encanto que tiene. No nos encontró así ya. Es el encanto. O sea, Mm, ya le pones la nariz, yo creo que ya ya no me cambia. gustaría. No, Hombre, este es que otro ejemplo normalmente, de que normalmente cuando se ven estos bustos, todos tienen nariz pegada, porque como a muchos les rompía la nariz, todos tienen nariz es que, pegada, este claro, no. sobresalía Mm, y era lo que más se rompía. Y este no tiene la oreja rota porque tiene el velo, mm, sino también tendría esa orejita de soplillo rota, sí, sí, más que sí, la sí, tiene sí. para afuera. Mm. Pero claro, menos Claro, mal porque que los dioses lo este Augusto protegieron. Velado es como es el Augusto pontífice máximo, ¿no? Sí, sí, Mm, se encontró, claro, encajaba en el cuerpo del togado que está, como hemos visto antes de la sacra. Entonces, el velo, esto que parece que es una media melena, que yo desde pequeñita pensaba que Augusto tenía media melena como yo, quizás mejor por eso me quedó a mí aquí, mm, sí, es la sí, sí. continuación del velo. Mm, Claro, hasta que yo no fui más mayor, claro, me puse a investigar, claro. pues yo siempre Mm, lo veía a Augusto
con flequillo y con melena como yo. Entonces Mm. era una mime, si me veía ahí reflejada, ya está. Pero Bueno, no, pues no era nada, mi tía Melena. bajamos ya del Sí. busto. Venga. Y el Augusto de Prima Porta, como comentaba antes, uno de los mejores ejemplos de escultura entera de figura, que se ve cómo perfectamente se distingue que es Augusto por la cara, que está en Sí. ese momento de madurez exacto, y luego que es el realismo que evolucionó del etrusco, y luego el cuerpo atlético, típico Sí. de evolución también de lo griego. O sea, la escultura romana a grandes rasgos sería cuerpo griego, cabeza etrusca, por así decirlo. Ujujú. Muy sintetizado, muy sintetizado. Y aquí ahora sí que viene a colación lo que has dicho antes del Augusto de Prima Porta en color. Ujú. Ujú. Porque el Augusto de Prima Porta tenía muchos colores. Se hizo un estudio de unos restos que se han encontrado de pintura en la coraza, que se usó un huevo como aglutinante, y a partir de ahí pues sacaron más o menos los colores. Esta es la Ujú. versión que hicieron en el Museo Vaticano para Vale. una exposición que recorrió muchísimas partes del mundo, que era los dioses, no sé qué, el color de los dioses, creo que se llamó aquí en España. Y era para ver cómo el arte antiguo era de color. Bueno, es Aquí horrible. vemos Para mí es horrible, es pero muy bueno. feo, es muy feo. Es que no sé, Mu- parece un vampiro. Es muy feo. Augusto no le ha dado el sol, el Es que pobre, encima es parece que muy he cogido feo. yo, he sacado mis pinturas Jarita, ¿eh? Sí, con color plano completamente. Digo, Dios mío, es Era como que. eso que teníamos de Alfanova y lo pintábamos con las témperas que Eso, venían. sí, 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 sí. sí, Luego ya sí, cuando he sí. visto la otra, digo, hostia, esto ya es otra cosa. Claro, es que la siguiente imagen es lo que más se acercaría, parece ser la realidad. Mm. Esta es la versión que hicieron en el Museo de Tarragona, también por el milenario de la muerte de Augusto en 2014, y se basaron en los estudios hechos por lo que hicieron el Estudio Vaticano. Pero claro, aquí ya han tomado de retratos que se conservan, esculturas con tono terroso de piel, no se conservan en la zona de Egipto, que más o menos se podría ser el tono que estaría pintada la escultura de Augusto, porque sí que estuvo pintada. El paludamentum, que es el que lleva, eso es el púrpura, porque el púrpura no solía ser lila, que es lo que nosotros pensamos ahora. El púrpura solía ser de ese tono, que eso viene del mures, de una especie de molusco, que dependiendo de la glándula, pues de una zona Sí, puede viene a de lo poca mejor ir fenicia. desde un color un poco más lila, un color más granate, un color Sí, más. Sí. y dependiendo Mm. de la zona. Entonces Mm. se ve otro tono del paludamentum. Y aquí en la coraza sí que ves eso que tú decías, con un poquito más de profundidad, no ese Eso color es. tan plano, y porque a base de estudio y de prueba de ensayo y error, llegaron a la conclusión que no era matizar como ahora se matiza la pintura, Sí. sino era colocar diferentes veladuras de pintura. Ahora esto lo pinto blanco y le doy encima una capa muy transparente, muy diluida de azul, y era muy diluida de otro tono. Entonces sí que Vale. no nos chirría tanto. Eso y la luz y ya está. No nos chirría tanto, pero sí el arte antiguo era de color, pero se ha ido perdiendo por las causas que comenté antes. Muchos han llegado a Sí, sí, nosotros, sí. sobre todo gracias a Pompeya, se ha podido restablecer un poquito. También el tema, en las otras dos imágenes también se ha restituido el color. Ahora ya hemos estado hablando de la escultura exenta. Otro tipo de escultura es los relieves. Los relieves eran siempre para contar alguna batalla, como método también de propaganda. Aquí el arco de Tito es uno de los ejemplos, que arco y columna es donde se encuentran los relieves sobre todo. He puesto un arco como ejemplo para que veáis el arco de Tito, que tiene varios relieves, y luego me quiero centrar en dos de los más característicos, como no, el Ara Pacis, que fue creada por Augusto para celebrar su famosa paz
Augusta y lo vemos, el Ara Pacis se esconde el Ara de sacrificio. Lo de fuera es el edificio que guarda el Ara del sacrificio. Eso en sí no es el Ara, que muchas veces piensas que el edificio de fuera es el Ara en sí y es lo que la guarda. ¿Qué se ve ahí? Pues en la zona baja se ven bucráneos, se ven higos, manzanas, y eso era todo símbolo de la abundancia que traía la paz de Augusto. Y en la parte de arriba, que recuerda al friso de la Spanatenea, una procesión con la flor innata, con lo mejorcito de Roma. Vemos a Vestales, vemos a la familia imperial, vemos a soldados, vemos a gente destacada de la época. Y lo curioso es cómo juegan con los diferentes relieves para crear movimiento y las diferentes actitudes. El primer relieve, en la primera escena, en primer plano, está en alto relieve. El segundo y tercer plano ya está en medio bajo relieve. Cada uno tiene una actitud. Entonces eso te da una sensación de movimiento muy difícil de conseguir. Ten en cuenta que, claro, es que el Ara Pacis es muy antiguo. Estamos hablando del 13-19 antes de Cristo. Y llega incluso más lejos. Si ves el relieve del Ara Pacis, hasta el fondo es como un esbozo de una multitud, que eso ya te da una profundidad bestial que con otra manera no se puede conseguir. Eran auténticos artistas, pese a que el oficio de escultor pues era un artesano. Era considerado pues, como el que te hacía un taburete. Sí. Pero para que la maestría de conseguir con piedra ese movimiento y esa profundidad que parece que consigue hasta un cuarto plano. Entonces, muy bonito. En una imagen amplia en vivo es como mejor se aprecia. Y también abajo, en la siguiente imagen, también con todo. Es que con el tema del bimilenario de la muerte de Augusto hicieron de todo. Es que es lo mínimo que se merece. Hicieron con juegos de luces, consiguieron el color original de cómo estaría el Ara Pacis. Esa es una de las partes del relieve. Cómo estaría pintado, que tampoco estaría así blanco impoluto. Es bastante chulo. Y la columna trajana, también otro ejemplo. Sí, tú tiras, que si no, yo no paro. La columna trajana es otro ejemplo de relieves historiados. Esto es una brutalidad como ha sobrevivido 1900 años, ¿eh? Es increíble. Es una pasada. Es que llegas y te ves esa inmensidad. Cómo de forma helicoidal va subiendo toda la campaña de la Dacia, que la hizo Trajano para conmemorar la campaña de las Dacias. Es increíble. Y el detalle. Está el detalle de cómo construyeron, creo que un puente de barcaza para poder cruzar una parte del río. Eso lo hemos visto en el condensador de flujo. Este jueves salió, sí, es verdad. Sí, lo hemos visto, ¿verdad, Digo, ay, Ana? me han copiado la imagen. Es que es muy característica. Y creo que he puesto un detalle de la columna trajana. No sé si lo he llegado a poner o no lo he llegado a poner. A ver. Ya no me acuerdo. Sí, ¿no? Míralo, sí. Pues mira, ahí se ven las barcazas como iban atravesando el río. Yo creo que son barcazas, no sé si son de los dacios. Ahora no estoy segura, pero para que veáis el montón de detalles que tiene. Sí. Se iban haciendo placas y se iban colocando poco a poco. Eso era un trabajo de chinos. Sí. Además, bueno, a ver, claro, la historia la cuenta como puede, ¿no? O sea, es como una especie de cómic, ¿vale? Sí, es un cómic. Es una historia secuencial. Eso es. Sí. Y claro, la historia te la cuenta como puede, en el espacio que puede, y bueno, pues embute ahí. Increíblemente pues, bien. Sí. Es increíblemente como en un espacio. Sí, muy bien. A ver, muy bien contada, claro, diciendo que Trajano era lo mejor porque había acabado con el enemigo Dacio. Vamos a ver, no te vas a poner todo, aunque me parece que en alguna de las escenas sí que valora la resistencia y el carácter guerrero de los dacios también. Es que los dacios al parecer les dieron problemas, ¿eh? Era un pueblo complicado. Le dieron mucho quebradero de cabeza y creo que también en alguna parte, creo recordar,
lo recoge. Y aquí un ejemplo de cómo sería la columna trajana, que también se cree que estuvo en su momento pintada. Entonces, para como acabar ya con ese bulo de todo blanco impoluto, ¿no? No solo el color en la pintura, sino pero la claro, escultura. al fin y al cabo la columna trajana estaba en medio de lo que era una especie de biblioteca, ¿no? En los foros de Trajano. Y entonces, claro, a lo mejor esa columna se podía ver a diferentes niveles. O sea, podía haber más Claro, pisos, claro, yo por ejemplo intento ver la columna trajana, la parte de arriba y no distingo absolutamente nada. O sea, tenía que estar que va, que va. pensado para que la gente pudiera verlo bien todo. Claro, si es que no, ¿para qué voy a hacer una columna o una cosa que no, mis súbditos no puedan ver la grandeza mía que Eso cuento es. ahí? No tiene sentido. Entonces, por eso, lo que tú dices, como hay diferentes niveles, por ahora voy a ver a ras de suelo, ahora la veo Claro, aquí, ahora la veo allí. claro. Claro, también ten en cuenta que el terreno no era igual el nivel de suelo que tenemos ahora, que la época, es que es muchas variantes que parecen absurdas, pero que todo condiciona a la Claro, hora de porque ver cualquier ellos al cosa. fin y al cabo, yo qué sé, es como que tengamos una guerra, vengan victoriosos nuestros soldados y nos cuenten todas sus gestas y de repente ganan una columna y digan, ah, sí, esto es cuando hicieron tal y cuando hicieron cual. Claro, ahora lo vemos y vemos ahí un montón de tal porque, yo qué sé, no vivimos en esa época, no todos Claro. estamos cultivados en las campañas dacias de Trajano y tal, pero claro, en ese momento que hice la columna, Y, todo el mundo estaría puesto en el tema, en todo lo que y pasó. aparte era una manera, ten en cuenta que lo que es el escribir no estaba al alcance de prácticamente Mm, nadie. mm, Eso se repite cuando ya en el cristianismo, ¿por qué hay tantísimo relieve del Antiguo Testamento, las pinturas y tal? Porque no había, la mayoría eran analfabetos. ¿Cómo convences y cómo cuentas a través de la imagen? Pues aquí exactamente igual. ¿Cómo sé yo que mi emperador es el máximo? Pues porque me lo cuenta aquí. Y así, así, mm. así, y así yo te lo puedo explicar a mi hijo pequeño cómo Trajano ganó los dacios porque se ve aquí, 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 sin necesidad de haber leído. Ya, ya. Vale, Afán vale. propagandístico. A ver, un segundín, que no sé qué quiere. Un segundín. Uy, espera. Ay, Dios mío. Ya. ¿Qué pasa? Vale. No, sigue, Miriam. Espera. Sigue, Miriam, sigue. Hay problema familiar. Dime. Bueno, pues enciende esa luz, sí, sí. Pues enciende esa también, ¿vale? Bueno, sí, sí, dásela. Vale, ya está, ya. Vale. Ya Cosas está. del directo. Sí. Ya acabo porque es que si no me enrollo, que me enrollo muchísimo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya estamos en la Muchísimo. última parte, ¿no? Que es la Ya pintura. está. Y la pintura tenía algo de Claro. A mosaico, ver, pero llevamos 1 hora y cuarenta lo y que ocho minutos. es Eh, muchísimo. a que parece a que parece que llevas menos. Pero es que yo no me Eh, callo cortando, por Dios. en 10 minutos yo creo que podemos ver esto perfectamente. Mira, como decir, lo vamos a despachar así, rapidito. Venga, y luego Porque si si alguien no, quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración, pues que la claro, haga claro, y... o si queréis, se puede dejar aquí y otro día hablo de la pintura y del mosaico, no pasa nada. No tengo problema Bueno, a ninguno. ver, ¿queréis hacer alguna pregunta así tal y lo dejamos aquí o queréis que continuemos y terminemos el tema? Adrián, Oscar, Ana. Pues si queréis, lo dejamos aquí y ya iremos para otro. Continuamos. Vale. Bueno, ¿y Yo lo- tenéis alguna pregunta, alguna aclaración? Yo de momento no, voy escuchando lo que voy pudiendo. Vale. 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 Bueno, 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 Ana Cana. quiere decir algo. No, que yo tampoco, que no Vale. tengo Vale. ninguna pregunta. Bueno, y a nadie me ver, pregunta nada. no, a ver, a mí me ha parecido un directo
bastante bueno en el sentido de que nos ha dejado claras a nivel, nos ha dejado claro a grosso modo, como dirías tú, muchas cosas del arte romano, aunque nos hayamos dejado el tema de la pintura, pero bueno, que lo podemos ver en otra ocasión, en otro videochat. Además, tenemos pendiente ese tema que, ese tema que Sí, hablamos. sí, 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 sí. Eso Y, está y, pendiente. y además, pues bueno, ha sido un recorrido maravilloso. Yo me he sentido como en el siglo XIX, como si fuera un Uy, aristócrata inglés. qué honor, Y de sí, verdad. sí, hemos ido en grupo, Óscar, Mm. Adrián, Ana, yo, hemos ido con nuestra tutora y nos ha ido haciendo un recorrido bueno, pues por Hispania, por la Itálica, por algún otro sitio, ¿no? Y la verdad es que ha sido maravilloso. Yo estoy encantado de la exposición que has hecho, Miriam. Pues, muchas gracias. Yo espero que os haya quedado alguna cosita clara, que no me hayan enrollado mucho y ya está. Yo lo único que quería, a grosso modo, que conociese las 4 nociones básicas. Arte romano para tontos como los libritos amarillos estos de los Para americanos, Dummies, sí, sí. para dummies. Hemos puesto para profano porque rimaba con romano, pero sí, podía verse arte romano para dummies. Ujú. Pero bueno, espero que os haya gustado, que no me haya enrollado mucho, que haya sido todo lo clara que yo intento ser, sin perder el rigor, pero que con el lenguaje de andar por casa. Y que os haya quedado alguna dudita y diga, pues voy a buscar sobre esto, hay que me ha quedado la cosita, hay que me ha quedado. Yo con eso ya me doy Sí, por sí. satisfecha. A ver, yo creo que lo básico para, por ejemplo, ir a ver un acueducto, ir a ver un anfiteatro, ver las esculturas romanas, ver tal, yo creo que lo básico, o sea, para no ver una cosa y que te da igual, ¿no? Que digas, uff, veo una cosa y veo un montón, ¿no? Y veo, me da igual. Pues para eso yo creo que ha servido mucho, que ya es bastante, ¿eh? Ya es Pues me bastante. alegro. Mm. Y nada, pues eso, este video chat lo colgaremos en YouTube. Seguiremos, bueno, pues planearemos hacer más de arte, ¿vale? No de arte romano, también hay muchos pueblos en la antigüedad que tienen arte. Luego también pues tenemos monedas, ¿no? Las monedas también, aunque diga Miriam que no es arte, bueno, son artesanos. Son artesanos, como has dicho tú con los escultores, son los A que ver, acuñaban, arte, los que no hay acuñaban la una parte, moneda. Bueno, los que sí, acuñaban la moneda, pues su arte arte, tenían. sí, Claro, sí, entonces, sí. Hay auténticas obras de arte, esas acuñaciones que dicen, madre mía, qué detallismo tiene. Y sobre todo en las caras que dicen, madre mía. Y sí, tiene su parte artística y algo exacto. habrá que hacer con eso. Exacto, algo habrá que hacer. Y bueno, y así lo metemos como si fuera un decreto del gobierno o del Estado, metemos el estilo de pintura romana también, lo metemos ahí dentro y así pues bueno, matamos dos pájaros de un tiro y bueno, y podemos seguir hablando muchísimo de arte y tal, ¿no? Bueno, pues nada, yo sin más, pues no digo nada más. Si quieres decir alguna cosita más, Miriam, o alguien más, pues este es el momento. Pues yo simplemente dar las gracias por la oportunidad y por haber aguantado casi 2 horas de chapa de romano, que es que son 2 horas de chapa. Nada, se ha pasado, ya te digo yo que se ha pasado rápido, te lo digo yo. Espero. Sí, 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 o Pues sea, nada, si tú te has gracias. sorprendido por la hora que era, es que se te estaba pasando rápido y estoy seguro que los que están aquí, que les está interesando el tema, también se les estará pasando muy rápido, ¿vale? Y a Ana, Espero. me imagino que también, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues eso, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video chat o en la siguiente grabación o lo que sea, ¿vale? Venga, hasta Hasta luego. luego.